Testimonios directos de experiencias extraordinarias con el mundo del espíritu. Estamos en el tiempo de compartir. Lo que hacemos es facilitar un medio para que dé a conocer algunas de sus experiencias, no tanto como anécdotas si son importantes o no son importantes. Sentía la incomprensión del entorno. Lo que es importante es el medio, la facultad. El ser humano tiene la capacidad de ver interiormente otros tiempos y otras dimensiones. Esas dimensiones están habitadas. Eso despejaría la angustia que la gente siente existencialmente. También daría sentido a la razón de la existencia de la vida. Este proceso es real. Que quieran despertarlo y armonizarlo es otra cosa. Que no sea más objetivo de burlas y de incredulidad. Si quieres presentarte, tú dirás. Sí, bueno, yo soy Mercedes, Sí. soy una chica sensitiva, mediúnica, he escrito algunos libros, actualmente participo en un programa de radio, Nemesis Radio, en la sección de los crímenes, que me va muy bien. Y bueno, pues desde hace ya 16 años que me metí en el mundo del misterio y me metí de lleno en la piscina del misterio, me tiré de cabeza por una serie de sucesos que me ocurrieron en mi vida y se abrió una puerta. Y yo esa puerta la abrí hasta el final, por voluntad propia, porque yo quise, porque bueno, va conmigo, y decidí que dentro de ese viaje iniciático mi finalidad era ayudar a otras personas que están encarnadas y los que no están encarnados también. Y ese es el propósito, la finalidad, ayudar a los que están y a los que están de otra forma, a sus familiares, bueno, todo lo que me fuera contando por el camino. Vamos, que lo tuyo es ayuda. Sí. En mi caso, Desde luego. En mi caso no lo he planteado así. Es decir, el planteamiento que yo tengo es el de compartir este proceso, digamos, de despertar sensitivo, porque siento y creo que la humanidad ya tenía que tenerlo superado esto. Es decir, parece Sí, extraño desde luego. que a las alturas en que Desde estamos, luego. pues eso es. Entonces, La verdad es que sí. para mí es muy grato de que quieras compartir tus vivencias, experiencias y todo lo que quieras. Sí. Entonces, ya sabes, estamos ahora tanteando la cosa esta de la tecnología. Tú habla cuando quieras y lo ponemos así en diálogo. Es decir, Vale. cómo empezó todo, las cosas que Sí, tienes, te lo que cuento. quieres decir a la gente. Porque, a ver, Sí, y yo parto de una pequeña base. Este mundo está como mirando al revés, es como si tuviéramos la cara girada y sí, todo lo que es el mundo de la política, el mundo de las relaciones, es como si solo existiera esta vida física, como si no existiera un más allá, no existiera una conciencia, no hubiera un sí, propósito en la vida y la gente lo que se limita simplemente es a vivir el presente y ese sí, presente caso está creando gentes muy egoístas, gentes muy totalmente. desaprensivas y esto en este país, estamos aquí en España, pero es en todos los países, hace que la gente sea corrupta, Total. digamos, al creer que no hay nada más. Cuando se estableció esta visión materialista de la vida, parece que tienen patente de corso para hacer lo que quieran. No, tiene repercusión en su conciencia, en la continuidad y aquellos que han comprobado que hay un retorno en las almas que entran y salen, habrá una repercusión. No es que alguien les vaya a castigar, son ellos No, no, mismos no, no. No. que hay por medio. Así que te paso la palabra a ti, desde tu perspectiva, óptica, experiencia, lo que quieras. Aquí tienes la pantalla, te escucho y Te lo cuento. pensamos en lo que quieras. Sí, te lo cuento todo. Pues mira, yo era una ama de casa corriente y moliente, pero me gusta la informática, soy informático, tengo estudios, tengo un máster, he trabajado mucho en oficina, despacho, pero era una mujer de mundo, mundial, que no me interesaban los temas espirituales. A ver, entiéndase, que no era una persona metida en estas cosas. Una persona muy mundana, muy de la calle, muy para arriba y para abajo. Pero a raíz de que tuve a mi hija hace 16 años, yo me quedé embarazada, es hija única, y ahí las hormonas cambiaron y se abrió esa puerta. Yo no sé si esa puerta ya estaba abierta antes y no era consciente, puesto que no me había pasado nunca ningún suceso, pero sí que a raíz de ahí se abrió una conciencia que yo no tenía. Un camino
detrás de esa puerta. Y yo no sabía qué hacer porque no sabía qué me estaba pasando. Empecé a ver personas, espíritus, todo tipo de seres y no sabía lo que me estaba pasando en mi vida y creí incluso que tenía un problema mental porque mis familiares no me entendían, ni mis compañeros de trabajo y nadie estaba dispuesto a pensar bueno, que como se Pero le dice ahora. los veías en la vida cotidiana, los veías cuando Sí, cerrabas los ojos, los veías con no, su apariencia que tenían en su tiempo físico. ¿Cómo era la visión que tenías de ellos? sí. Pues mira, la primera cosa que apareció, porque es que además fueron gradualmente apareciendo cosas. Yo tenía a mi niña pequeña en una habitación con la luz apagada y por el pasillo todas las noches veía pasar una especie de masa negra como si fuera una columna de humo muy grande, muy alta, estamos hablando de 2 metros, pasando todas las noches por el pasillo y haciendo el mismo recorrido. Puerta de entrada de la vivienda, pasillo y salía por el final del pasillo. Pero en ese recorrido yo me daba cuenta de que esa cosa, lo que fuera esa entidad, pasaba como si vigilara a mi hija, como si fuera un vigilante. Pero tampoco tenía claro que aquella cosa que no era humana, pero que parecía tener una inteligencia, pudiera hacerle daño a mi hija. Entonces yo no sabía cómo protegerla de eso, de esa entidad o lo que fuera eso. Entonces eso a mí me empezó a crear una angustia, una incertidumbre, un decir, ¿y ahora qué hago yo? Y como persona, ¿cómo protejo a mi hija? Fue horrible. No dormí día y noche, hablar con todo tipo de personas, nadie me entendía. Horrible, fue una pesadilla. Entonces, un día estaba sentada en el comedor viendo una película y delante de mí apareció una persona, pero no podía verle el rostro ni el cuerpo, que tenía una luz alrededor, una silueta de luz muy brillante, pero con forma humana. Entonces esta silueta pasó por delante de mí, atravesó el salón y se fue por una ventana. O sea, estos seres no tenían lógica ninguna, ni nuestro mundo físico tenía para ellos ninguna ley, no cuadraba nada. Podían atravesar paredes, ventanas, suelos, lo que fuera. Y claro, eso ya era, madre mía, un susto ya total. Y además es que se reflejaba en los cristales, me di cuenta de ese detalle. Se reflejaba en los cristales del salón y eso me llamó mucho la atención, porque dije, entonces son tangibles, o sea, tienen algún tipo de corporeidad o de físico que no entendemos. Y esto fue ya terrible. Esto ya, bueno, otro día mi marido se estaba afeitando y asomó la cabeza una mujer que no habíamos visto nunca por el marco de la puerta, se quedó mirándonos y atravesó por detrás el cuarto de baño y se fue por la ventana. Bueno, yo ya estaba paranoica, en estado de shock, ya no sabía ya qué hacer, toda esta gente en mi casa. Bueno, horrible, esto ya parecía una after party, esto ya era horrible. Allí todo esto era el tinglado todos los días. Y yo ya lo conté a una compañera y ya porque no podía más, y me dijo, oye, pues vivo con una especie de curandera, a lo mejor ya te puedo orientar qué puede ser eso. Pues yo fui a casa de esta mujer y me dijo que en mi casa había ciertas energías negativas que se habían formado de discutir con mi pareja y demás, que las personas desprendíamos cierta energía y que esa energía pues se había acumulado, además me dijo salía de una esquina del salón y eso justificaba aquella sombra negra, aquel humo, aquella columna. Pero claro, el resto no. Y entonces yo le dije, ¿y el resto qué es lo que es? Y ella me dijo, es que tú tienes luz. Y yo no sabía qué era eso de la luz. Y le dije a la mujer que era una mentirosa, además se lo dije a la cara. Digo, yo no tengo luz ni nada, esta mujer lo que quiere es cobrarme aquí un dinero y justificarse como sea, sacarme las piedras, los amuletos y a saber, tenía una pila con agua y ella me iba sacando como de los pelos, como si yo llevara una energía y se le metía ella en la garganta y ella escupía a la pila. Una cosa rarísima, lo he visto en mi vida. Pero así decía que me quitaba la energía negativa que llevaba. Y me dijo que tenía luz y entonces que podía ver fantasmas. Y yo le dije si también podía curar a personas o hacer otro tipo de cosas. Ella me dijo que no, que solamente podía hablar, comunicarme con ellos y verlos y ayudarles, tanto a ellos como a los familiares. Pero de curar o hacer otro tipo de cosas que me fuera a olvidar. Y así quedó la cosa. Entonces yo no me lo creí. No me lo creí. Pensé que era una charlatana, una persona que venía, no sé, a convencerme de algo.
pero me dijo, te lo voy a demostrar, esto tiene una demostración. Y ella me cogió la mano y como si cuando te succionan, cuando te clavan una jeringuilla y te succionan la sangre, así sentí yo que ella sacaba algo de mí, pero que lo podía sentir físicamente, que iba hacia ella, o sea, ella absorbía mi energía, pero con mucha fuerza. Y me di cuenta, me dijo, como si hay algo dentro de ti que reacciona o interactúa con todo esto, lo tienes dentro de ti, no está fuera, esto está dentro. Y ya me convenció, o sea, yo me fui y me di cuenta que tenía algo. Entonces, bueno, con el tiempo, pues ya empecé a ver más gente, ya familiares, que ya sí que me hablaron que tenía un don, que era para ayudar, en fin, para lo que yo, el uso que yo les fuera a dar. Y bueno, mi padre que había fallecido, pues he tenido la oportunidad de hablar muchísimas veces con él, lo tengo siempre a mi lado, me va ayudando, abuelos, demás, gente. Y yo dije, bueno, pues lo mismo que a mí me da mucha paz hablar con mis familiares, pues quiero hablar con los familiares de otras personas que no se hayan podido despedir, tengan alguna cuestión pendiente. Entonces así empezó el asunto de, bueno, de visitar personas o que las personas me visitaran a mí y hacer ese contacto como intermediaria, porque los mediums somos intermediarios, somos lazos, somos personas que ponemos en contacto unos con otros. Pero cuando dices medium, tú eso lo haces de forma consciente, no quedas inconsciente. No, Ah, yo no tengo ninguna conciencia. por eso. Yo no pierdo la conciencia en ningún No, momento. porque me refiero que a veces el medium deja que la entidad le posea. Yo No, no, es que hay varios medios. sí, tú los Sí, percibes fuera. Entonces, sí, haces de mediadora, pero lo haces a justamente, través de la evidencia. ¿Eh? sí. Es decir, que los ves y no pierdes la conciencia. Es que No, yo a veces cuando hay grupos, digamos, que se han especializado mucho en lo que es el mundo espiritista, entonces ellos dejan que les entre y quedan sí, así como es el hermano el que está hablando y demás. Entonces, sí, serías una mediadora, pero sería de sí, forma sí, evidente, ¿eh? Como eso es, vidente. ¿Eh? Cuando a veces hablamos, por ejemplo, con Manoli, Manoli lo hace de forma también vidente, no es de entrar sí. en inconsciencia. ¿Ellos te comentan cómo están, en qué lugar están, en qué realidad viven? Ellos sí, me comentan cómo están. Vamos a ver, algunos están en una especie de sala de espera, que es lo que yo les llamo, que es un punto intermedio. Yo le llamo así, que yo le pongo los nombres, o pongo la Sí. etiqueta a Me, mi re- gusto. me resulta ese nombre me resulta también conocido. Ya, sí. Entonces, bueno, esa sala de espera, que la tenemos más o menos concertadilla, pues allí vienen ellos, que vienen con otras entidades que ya, bueno, dan permiso para llegar y todo eso, y cuando vienen, pues, vale, pues hablamos, la persona que está presente, pues hace las preguntas, unas preguntas que ya lleva de casa, porque claro, no podemos empezar a improvisar. El tiempo allí no corre, pero también Aquí ellos sí. se cansan bastante, y además me lo dicen, no queremos ya seguir porque estamos cansados. Entonces nosotros ya aceleramos y corremos y le metemos el turbo. Y claro, hay siempre un acercamiento, el estoy bien, el abrazo, no te preocupes, te doy estos consejos. Yo siempre digo, bueno, pues pedirle consejo, a ver. No es un lugar donde uno va a echar rencor, a tirar los perros a otro, siempre tiene que ir con respeto, esto lo señalo y lo recalco. Respeto, respeto, respeto. Y las preguntas que sean siempre en plan positivas, tipo consejo, cosas así. Entonces, así se hace con cariño, con amor y es lo único que importa. Y la persona siempre dice que están bien, que no se preocupen por ellos, que lo están viendo, o sea, esa clase de mensaje. Y hay gente que, como tú dices, que es un golpe que le da muy grande en su conciencia, se van llorando, se van muy impactados, gente que no cree en nada, Ya. se van, se dan cuenta de que hay una eternidad, de que hay algo superior, de que hay algo que trasciende, ¿no? Entonces ese golpe de realidad se lo llevan y se van muy impactados y yo tengo contacto con estas personas después de estas sesiones, hago un seguimiento de esas personas para cualquier ayuda o asistencia que necesiten o consejo, lo que sea. Bueno, yo lo voy ayudando, no lo voy dejando en el camino o su buena fe, ¿no? Y entonces, pues trato todo tipo de personas, pues personas que han perdido en la pandemia, personas que se han suicidado, gente que está a punto de matar a otros, o sea, cualquier cosa,
sea, no tengo un perfil de, bueno, solo contacto con este tipo de cualquier persona que tenga algo que quiera resolver, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo ayudo, me siento muy a gusto y creo que estoy haciendo, no sé, un papel ahí de Sí, ayudar, tal como lo describe. claro, de dar Sí. esa realidad, de ofrecer esa otra realidad que está ahí. Mm. Continúa un poquitito cómo fue ese proceso tuyo de despertar Sí. sensitivo. Mm. Entonces, este proceso mío pues fue creciendo, ¿no? Se me dio la oportunidad de o lo paraba ahí y ya no lo seguía viendo, o sí que podía seguir continuando en el proceso y evolucionando. Entonces yo elegí lo segundo, quería seguir evolucionando. Entonces empecé a escribir un blog que dije, bueno, voy a contar mis experiencias, por qué yo veo estas cosas, cómo ayuda a los demás, cómo me ha pasado a mí, le puede pasar a otros, y es su decisión abrir la puerta o no para ayudar a otras personas. Y a raíz de escribir este blog, que ya tenía 300 y pico artículos, contando mis vivencias, pues alguien se fijó, en este caso un periodista de deporte, y me dijo, mira, quiero hacer un programa de misterio. Y me gusta mucho este blog y tu forma de escribir. Pero yo no estaba para ir al mundo de la radio, porque es diferente. Me escondía detrás de las palabras y no quería dar la cara. Muy bien. Y este hombre dijo, pero es que merece la pena, es que la verdad es que la haría muy bien. Y convencida me fui a ese programa de radio y empecé a hablar pues, de temas ya más serios, temas de religión, ángeles, demonios, personajes religiosos, ya más en debate, más este tipo de cosas. Y a raíz de ahí, entonces, bueno, pues fui derivándome a otros programas de radio, pública, privada, también siempre con el tema del misterio, del espiritismo, de otras realidades y demás. Entonces de ahí vinieron los libros, empezó a venirme como idea a la cabeza, donde en forma como de escritura automática, porque me vienen las ideas muy rápidas, como si alguien me dictara, pero alguien muy culto, con un estilo incluso antiguo, con palabras incluso antiguas, que yo incluso a veces digo, me tengo que parar y buscarlo en el diccionario porque no sé lo que significa. Como si fuera del medievo, fuera una persona antigua, como estos caballeros medievales o más, y yo, muy culto, no sé, algo muy culto. Entonces yo lo transcribo muy rápido, que además hago unas cochinerías en papel de miedo, y luego tengo todo el trabajo de pasarlo al ordenador, que eso ya ahí me cuesta. Sí. 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 Suele pasar mucho que, ¿cómo se dice? Al hacer el borrador y pasarlo limpio, eso se puede Eso prolongar es mucho. criminal, Sí. eso es criminal, que lo paso yo fatal. Cuando viene la inspiración es rápida, pero luego a la hora de ponerlo, claro. Horroroso, no se entiende nada, ni yo misma lo entiendo. Es un Sí. galimatías de miedo. Sí. Pero Una cosa, bueno, desde el otro lado, ¿tú simplemente los ves o te ha venido algún, como si dijéramos, algún ser tutor que te ha custodiado y te ha acompañado también en tu desarrollo, en tu apertura hacia el mundo interior? me han acompañado ciertos guías, Sí, es pero eso. que son como muy superiores, tienen, no sé, una forma muy estilosa, muy artística, no sé, muy desarrollada. Pero Claro, ellos, choca mucho conmigo, con mi personalidad, más, no sé, de otro estilo, más moderna, más de otro estilo. Pero lo mismo me narran una cosa, me inspiran para hacer una cosa que para otra. Por ejemplo, mi primer libro fue una aventura de un chaval que lo secuestra a una secta muy culta, tipo Illuminati, y este chaval se lo llevan y entonces sus amigos de la infancia, que lo quieren, vamos, muchísimo, pues tienen que desentrañar el misterio de esa especie de código da Vinci, pero aquí a la murciana, para salvar a sus amigos, seguir esas pistas. Sí, sí, es muy original, ¿eh? no, no, Seguir esas pistas para encontrarlo. sí. Y el libro lo que pone en manifiesto es el valor de la amistad, lo que verdaderamente te puede llegar a importar otra persona que tú crees que es tu hermano, aunque no lo sea de sangre. Ese es el mensaje que le da el libro a los chavales de hoy en día. ¿Cuánto te importa el que tienes al lado? Te has vivido con él, te has desarrollado con él. Es como tu hermano de sangre, pero aunque no lo sea. Entonces, eso es lo que quiere el libro con ese viaje iniciático de este personaje, que al final, bueno, lo encuentran y tal, pero la secta, esta Illuminati está oculta, Ay, porque ay, le va ay. dejando código, ¿eh? Sí, Bueno, yo creo que muchas de estos grupos de las élites se creen que controlan la materia, pero me parece que controlan muy poquito. Es decir, controlan solo un lado de la moneda y no perciben la totalidad de la moneda. no, Es no. por eso. Es decir, Vale. el poder es más parcial de lo que ellos creen. Sí,
sirva este mensaje para esos supuestos grupos elitistas. Sí, Yo sí, alguna vez me he encontrado alguno con ellos y veo eh, mm, que deja mucho que desear en el sí, sentido ¿verdad? de la visión global. Ellos creen, es lo mismo que la gente materialista, que creen que conocen el mundo y que ya desde ahí lo dominan. Y claro, la otra Y realidad o no. una realidad más amplia ya no la manejan. Hoy estaba escuchando un poco a los políticos y me doy cuenta de que hablan en base solo al materialismo, a lo que es el mundo físico, Sí, y una vida solo sí, finita, que empieza y acaba, y sí, manejan el destino de los demás como si fuera una cosa como de juego de ajedrez. No, eso sí, es muy pero que poco. no. Y en esas élites son parecidas, solo que ellos Mm. creen que tienen un toque energético, no sé qué más espiritual, pero no poseen el, una visión global. Te lo digo Ah, por eso que dices de las élites, esa, sí, 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 sí. yo los considero que los pobres están también perdidos en el espacio. Desde luego, totalmente, pero muy perdido. Sí, sí, porque Es verdad. solo basado en el poder, en el control, y eso es muy Eso no. triste. Es muy triste, por ahí no van a ningún lado. No. Continúa Mercedes. Sí, y Aquí entonces, estoy. bueno, ese fue el primer libro que me dictaron, digamos, boca a oreja y que yo transcribí con la escritura automática como pude y muy rápido, porque claro, llevaba código, acertijo, las estas que se las traía. Entonces era complicado. ¿Dices quiénes te lo inspiraban? Mm, Bueno, a ver, exactamente hay una figura que creo que es como un arcángel, y no quiero decir el nombre, pero No. Solo con eso apuntar, es decir, porque a veces vienen los impulsos, las inspiraciones, pero si tienes la sí, capacidad de verlos, entonces dices, anda, por aquí están las musas rondando y son así o asá. claro, Te encuentran en esa facilidad, digamos, de disposición para transcribir y sí, les gusta manifestarse también en el mundo sí, físico. sí, sí, sí. Adelante, continúa. Es decir, Te está continúo. Entonces, luego, bueno, vinieron relatos. Siempre me había gustado el mundo del misterio y cuando era pequeña me gustaban las películas de miedo. Esto mi madre lo recalca, mi madre lo recalca mucho, que además me reñía bastante, que a los niños no podíamos ver esas películas, pero a mí es que me gustaba Stephen King Sí. y toda esa gente y películas de este estilo. Bueno, eso ya me escondía para verlas porque es que además me gusta, es que no puedo decir que no Sí, desde no, pequeña no, ya. no digo, Era muy morbosa, no muy digo nada. morbosa. Sí, 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 sí. Y bueno, la muerte es que me atraía lo morboso de la muerte, del misterio, porque yo misma siempre he sido una niña muy enferma. Desde que nací, yo ya nací mal. Cuando nací de pie y el médico no se dio cuenta y me tiró una pierna y me la arrancó a la altura de la cadera. Claro. Pero no se dieron cuenta. Y me tuvieron varios días llorando hasta que se me salían casi los ojos del sufrimiento y se dieron cuenta que algo no iba bien. Entonces ya me cayó el aro y a raíz de eso, pues bueno, no tengo cojera, pero sí que tengo ahí algo. Algunas veces me da un tironcillo, pero vamos, no se nota. En un diálogo que tuve yo con alguien del otro lado, yo soy 7mesino. Vamos, Es decir, que nací a los 7 meses, no sí, sí, a los 9, por una caída de mi madre. ya ves, Y estuve también mucho tiempo llorando, de fastidiado. tal forma que se me hernió hasta el ombligo, me tuvieron que poner una ortopedia Oli. y sí, una ortopedia en el vientre. Y hablando con alguien dice, nadie dijo que era fácil venir aquí. No, no, desde luego. Es decir, Nadie dijo que fuera fácil, desde nada. luego. No, encima tienen sentido del humor cuando uno entra en estas historias. En mi caso, a lo mejor, yo es que ya me sabía el camino. Y Ah, entonces saqué las piernas para ir más rápida y ahí me dieron bien. Yo pienso que van por ahí los tiros. bueno. Aún te tengo que preguntarlo. Pero bueno, luego ya seguí más enferma, pero enferma de estar un año en el hospital y ver por un cristal a mis padres y me desesperaba y entonces me daban un cubo con agua, iba sacando y metiendo agua y por eso el agua también me gusta mucho. Bueno, me identifico mucho con la playa y con todas esas cosas. Bueno, tuve también una experiencia de pequeña, muy extraña también. Estaba muy enferma de la angina, que al final me operaron y yo me quedé durmiendo, me fui a acostar, me encontraba muy cansada en un cansancio que no era muy normal. No era un cansancio de niño que tú pudieras sentir y dijeras, me siento, era como un cansancio muy, muy grande, muy grande. Y cerré la ventana, los postigos esos que habían antiguos, de madera, los cerré y se quedó oscura la habitación. Y cuando me fui a levantar,
que yo pensaba que había pasado un rato, volví a abrirlo y vi que estaba a oscuras. Y dije, bueno, pues he dormido un rato. Y le dije a mi madre, ¿cuánto he dormido? Dice, has dormido 24 horas. Pero no tenía conciencia de eso. Para mí había pasado un rato. Y yo me di cuenta que quizá en ese sueño de tanto cansancio, lo que tenía era que la muerte pues la tenía encima. Y que volví por alguna cosa que, bueno, para dar más guerra. Bueno, Seguramente fue por ahí. sí. Me dijeron, venga, vaya, que todavía te queda la cosa. Y tuve que volver. Pero ahí tuve ya mi primera experiencia extraña. Luego ya vendrían otras. En una operación me salí del cuerpo, vi la operación, los artilugios estos antiguos, cómo me ponían para operarme la garganta. En fin, tuve ya otras fuera del cuerpo. Y ya aquello, esa relación con la muerte siempre me quedó ahí. Que dije yo, qué extraño. Esto es como una atracción, como, no sé, hay algo ahí misterioso que estaba ahí. Pero en la muerte te estás refiriendo a lo que es el tránsito, esto que la gente Sí, desconoce. Es decir, sí, sí. no, porque está la muerte, digamos, nostálgica, la muerte, digamos, de la poesía, que a alguna gente le gusta, es decir, el contacto, como se diría, casi con el ángel Arrael, es decir, con el ángel, digamos, de la muerte, pero que es Sí, muy nostálgico. algo de ese estilo. Sí, una vez hablando con él, nos decía que en el tránsito él no, él sentía el rechazo de la humanidad y digo, bueno, ¿y para qué te dedicas a esto? Y dice, bueno, porque el ser humano tiene mortalidad de momento, Claro, dice, y le digo, ¿y si no la tuviera? Dice, pues me dedicaría a otra cosa. claro. Eso es verdad. Ahí es muy cierto, Sí, ¿eh? pero Eso es cierto. una cosa que puso en énfasis es de que una cosa es esa muerte, digamos, romántica en el tránsito, que se ayuda, y otra es esa muerte tipo Halloween, así sanguinolenta y demás. Eso es otro juego Eso distinto. es otra cosa, eso es otra cosa, eso es ya otro tema. Él nos preveía de que hay un pozo sin fondo ahí. Y Sí, mucha gente se hace vulnerable a esas entidades del inframundo. Pero bueno, continúa ahí. Estoy todo oídos y sí, te sigo contando. se está Pero haciendo siempre ameno. el misterio ahí siempre me ha gustado desde muy pequeña, esa morbosidad de ver esas cosas. Siempre ahora con los crímenes, pues también lo llevo encima, esa Ah. cosa. Pero bueno, te sigo contando. Entonces resulta que yo escribí ese libro porque se me dictó que tenía que ser algo para hablar del valor de la amistad y de las relaciones entre personas que tanto están deshumanizándose y todo eso. Y para los chavales, para los jóvenes, para que se engancharan a leer y que todas esas cosas, pues le dieran algo que pensar. Entonces, después de ese libro, escribí La sacerdotisa del misterio, que era un libro totalmente diferente de poesía espiritual y paranormal. Estamos hablando de que en la poesía hay fantasmas, brujas, leyendas, pero todo esto en poemas, cosas muy espirituales, reflexiones, como mensajes de seres angélicos. Todo eso es la poesía que yo he escrito. El libro en realidad se llama La sacerdotisa del misterio de tus palabras. ¿Por qué se llama la sacerdotisa? Porque siempre he tenido la intuición, o me han chivadillo, de que en otras vidas he sido algo como una sacerdotisa de algún templo que se dedicaba a escribir, a contactar con el espíritu, a dar mensajes. O sea, quiero decir que todo esto que yo hago ahora ya lo tenía yo rodado de otras vidas pasadas. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, pues estoy sacando poco a poco eso que llevo, no todo, porque todo no puede ser. Conforme lo voy necesitando, voy sacando. No puedo sacarlo todo, pero voy No, por no, partes. que sí que somos hijos de lo que fuimos, es decir, no Sí, somos más o seres menos. espontáneos, es decir, sí, el Sí, conocimiento que a veces afluye en nosotros ya fue gestado en otro tiempo. sí. Venga, Entonces se me continuamos. ocurrió hablar Sí. de eso. Me pareció bonito esa poesía espiritual. Nunca había escrito poesía, nada de nada, pero a mí me la chivaron boca a oreja y yo volví a la escritura automática y lo que me decía, ahí que iba. Y saqué el libro. Entonces después, como no podía ser de otra forma, tuvo que venir el libro de relatos, porque los relatos de misterio y terror no podía dejarlo atrás, lo llevaba adentro. Entonces también escribí Vamos, otro libro con relatos que también me te- venía te gusta misterioso. te gusta el chute de la adrenalina, esa especie de tensión, ¿no? Sí, 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 Yo sí, sí, prefiero la sí. Además endorfina. me gusta,
el misterio y el terror mezclado con la realidad de lo cotidiano. Me gusta el terror de lo cotidiano. Eso que dicen, Bueno, no me puede pasar esto, pues te puede pasar. el suspense, el suspense, Sí, el vivir con el la especie, suspense, esa especie de ay, 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 ¿no? Esa ese especie que de ay, ay, pica, ay, ¿qué es lo que va a pasar, no? Bueno, ese, ese. bueno, ¿quién es adicto a Y eso? Es ya, adicto a eso. pues, ya después de esos libros, pues ya, pues nada, pues seguí en la radio, sigo en el programa con los crímenes. ¿Por qué los crímenes? Que no tienen nada que ver con el tema espiritual, pero sí para mí tienen algo. Y es hacerle algún tipo de justicia a las víctimas al hablar de ellas, hacer esa remembranza, al hablar de lo que les pasó. Son personas que ya no tienen voz, que no pueden contar su historia, que han muerto en unas circunstancias muy trágicas. Entonces, ponerle esa voz, ponerle esas situaciones, porque lo que yo hago es un guión para la radio y en ese guión yo hago la reconstrucción de esa persona en el momento antes de su muerte, antes, durante y después. Bueno, Entonces, bueno, voy a hacer aquí un pequeño apunte. Decirle a aquellos que piensen en eso de los asesinatos y demás, que eso no compensa, que tarde o temprano se paga. Es decir, que, claro, por y ejemplo, tanto, todos estos que están haciendo guerras y demás tienen que saber que al otro lado les esperan sí, sus víctimas. ¿Eh? sí, claro, claro que sí, por supuesto. Eso no compensa para nada. Es No, decir, no, 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 no. que no es una cosa a Entonces, incentivar, no es a incentivar eso. eso no, no hay que incentivar que va, no, para nada. Lo digo porque Entonces, pues lo, nada, pues lo hago digo esa que para especie los de que vean pequeña esto, justicia, si se para puede los que decir vean así. esto, Yo que me lo tomo los, así, del lado luminoso, aunque sea un tema oscuro y retorcido, pero para mí tiene ese lado luminoso de poder hablar de esas víctimas, lo que les pasó y todo eso es como una pequeña justicia para mí. Y bueno, pues nada, el blog, pues de vez en cuando cuenta alguna cosa de misterio espérate. y los libros, Vamos, pues tengo vamos, preparado otro libro. vamos a sacar un poco más de provecho a esos que puedan estar interesados en qué ocurre con el asesinado y qué ocurre con el asesino después de que abandonan el cuerpo. Pues, ¿qué pasa con toda esa gente? Pues bueno, Claro, pues que la víctima, en mi experiencia, pues es acogida y bueno, pues los que yo he podido ver en el otro lado, tienen seres custodios, tienen personas que les explican un poco lo que le ha pasado, aunque a veces la persona pues se queda un poco consternada ahí de lo que le ocurrió porque claro, recibe una impronta muy fuerte. Estamos hablando de que estaba aquí en un segundo, ha perdido la vida de mala forma, de una forma muy violenta que no se esperaba, aunque algunos tienen premoniciones, esto es muy importante. Algunas personas, algunos casos que yo he podido investigar a fondo, tienen premoniciones de muerte incluso antes de tener esa muerte violenta. eso quiere Esto decir es muy que curioso, es como si de, le dieran un de algún, aviso de lo que le va a pasar de y luego les pasa. alguna forma ellos ya habían previsto que sería así. Sí, 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 sí. De alguna forma era así. Entonces, o en sueños, o con imágenes, o con obsesiones. Hay un caso, creo que es de la calle San Miguel o algo así, de esa señora que estaba obsesionada con la seguridad de su vivienda, pensaba que le iban a robar, que le iban a matar, se puso una puerta de seguridad, doble cerradura, con cadenas de seguridad, y luego la persona entró por una ventana del patio de luces. Entró a robar, pensaba que no había nadie dentro y la mató. O sea, ella pensó, o sea, tenía esa obsesión o esa premonición y que no le van a matar y luego le ocurrió. En algunos casos muy curiosos porque las víctimas de ¿Sabes, alguna forma intuyen algo. sabes lo que le pasó cuando ya estuvo al otro lado? ¿Qué Es les decir, pasa cuando están al otro no, lado? no, a esa misma persona, si sabes algo, una vez que la mataron, ¿dónde fue a parar? ¿O sabes alguna cosa que le ocurrió? No, hasta ahí ya no, Ahí, no ahí fue a no parar. llega. Yo sé que hay seres custodios que se la llevan, Bueno, la cogen y tal, y que le explican todo lo que le ha pasado. Y Mm, que eso tiene un proceso muy, muy largo. No es tan fácil. claro. Y ya con el tema del verdugo, ahí ya ni me pregunte, ¿El que tema ahí de ya no qué? quiero saber. ¿El tema de Del qué? verdugo, Ah, el del que asesino. ha ejercido. Bueno, yo, por ejemplo, un caso que estuvimos investigando, porque investigábamos a dónde conducía el egoísmo que hace matar. Había uno que había matado a un socio suyo
y luego cuando abandonó el cuerpo físico tuvo que quedarse en la misma tumba del muerto, es decir, del que había asesinado, hasta que consiguiera el perdón del otro. Sí, Es esto es muy decir, común, hasta que no tienes perdón de la víctima o víctimas, porque en el sí, caso sí, de que sí, sí. sea una persona que haya matado a muchísima gente, Pues bueno, ahí ya yo no allí sé les cómo se lo esperan. organizarán. Si nos hemos No encontrado sé, eso ya, bueno, en esos casos de que creen de que no hay nada más, que pueden hacer lo que quieran, y al otro lado les esperan las víctimas para leerles la cartilla. Sí, sí. ahí ya me desconecto, ahí sí que no sé yo ese tema. Sí, bueno, nosotros porque investigamos qué es lo que ocurría en el otro lado, en el sentido de qué hay, si hay zonas celestiales, digamos, de luz, de armonía, y qué otras zonas son. Claro, Entonces, claro, investigamos pues qué ocurre con la gente que ha decidido quitarse la vida porque sí, esta les saturaba. Normalmente quedan en zonas limbescas. Eso que decías de la sí, sala de espera, algunos nos sí. describían que era como si estuvieran esperando de forma continuada al dentista, que Mm, es una espera, digamos, angustiosa, en el sentido de decir, sí, y aquí que tiene que pasar algo y nunca acaba de pasar. Y luego sí, otros que no, sí que entraban en sus remordimientos y en sus cosas. también. Continúa, estoy por aquí. Sí, mira, por ejemplo, te voy a contar dos casos muy curiosos. En el primero fue una mujer que me llamó porque decía que su hija estaba viendo un señor mayor que se le aparecía en sueños. Y bueno, pues me pareció muy curioso porque este señor le pedía ayuda. Yo fui a ver a esta chica joven y me di cuenta de que ella también tenía un cierto grado de sensitividad y decidí ayudarla. Contacté con el hombre que ya estaba viendo en su sueño y que le pedía ayuda y me contó una historia que a mí me dejó muy sorprendida. Resulta que era un hombre mayor que nos remontamos a por lo menos 30 años para atrás en el tiempo. Y este hombre vivía en una especie de casucha en la huerta, muy antigua, hecha con una especie de tablillas, en una especie de recinto. Él tenía ahí sus animales, su casucha esa, y él vivía por ahí. Pero ¿qué pasa? Que él murió ahí, en su casa, y ese terreno lo limpiaron, lo quitaron todo, construyó un edificio, y él seguía ahí, porque era el sitio en el que estaba anclado, se sentía a gusto, y no, había decidido no irse al otro lado, porque no sabía lo que le esperaba en el otro lado. Porque muchos dicen, bueno, hay un castigo o lo que sea, y bueno, pues no lo tenía claro. Entonces, bueno, yo le pregunté cuántos años llevas perdido por ahí dando vueltas y me dijo, yo más de 25 años, estoy aquí, yo no sé qué hacer. Entonces, bueno, pues yo le dije, ¿tú quieres ir a la luz? ¿Quieres irte al otro lado? Y me dijo, por supuesto. Entonces le ayudé a cruzar al otro lado, se marchó y siempre que ocurre esto, siempre que yo hago estas cosas, que le ayudo a cruzar al otro lado hay seres de luz, hay familiares, en fin, hay bastantes entidades, yo me quedo con parte de la tristeza que ellos dejan. Y la verdad es que pues, me siento triste, pero entiendo que eso no es mío y al poco Sí. tiempo me lo limpio y me lo quito. Esto casi siempre termina así, termino llorando, termino triste, pero luego se me quita. Ese es un Tristeza, caso muy curioso. Te cuento tristeza, otro. tristeza porque se quedaron aquí, digamos, como apegados y ahora se marchan ya Sí. hacia arriba. Y eso esa tristeza me la quedo yo, pero temporal. Enseguida se va. Otro caso que te voy a contar. Resulta, este fue muy curioso, porque un personaje público, una persona muy conocida aquí en la región de Murcia, resulta que lleva un curso de Proyecto Abraham, una asociación, a hacer una serie de talleres y pasaba todos los días porque me gusta, cuando voy caminando una trayectoria larga, voy rezando. Hago una serie de rezos, pero no son por nada, sino porque me gusta rezar. Y pasó por un paso de peatones que era bastante peligroso y yo iba ahí rezando lo mío. Y cuando paso por un edificio que está al lado de los cursos, pero que es un centro para personas mayores, pero que está custodiado por las monjas, por las hermanitas de los pobres en este caso. Son ancianos pobres que son acogidos como una especie de asilo para por las monjas. Entonces, bueno, pues yo al pasar por ese centro que estaba pegado al curso, la escalera, el hueco de la escalera, que tiene un cristal muy grande, transparente, vi a una señora. Y esta señora estaba pegada al cristal, pero pegada como si tuviera la nariz pegada al cristal. Y me llamó mucho la atención al verla, me dio un sobresalto.
porque dije, ¿qué hace una señora? Además era una monja, yo sabía que había monjas ahí, vestida de negro, bajita, llevaba, me acuerdo perfectamente, un cinturón marrón de bolas, era un rosario, pero marrón con bolas que le llegaba casi hasta el suelo. Los pies no solo podía ver porque llevaba la túnica negra, era una mujer que vestía de negro, pero no llevaba la capucha, no llevaba la cofia. Llevaba un moño, ella llevaba el pelo gris, y llevaba un moño aquí detrás enroscado. Encorvada y muy bajita y una cara arrugada y muy seria. Me miraba con cara de muy pocos amigos. Cualquiera que hubiera visto a esa mujer hubiera echado a correr en el segundo cero. Es decir, ella se dio cuenta que tú la estabas viendo. Sí, 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 sí. Sí, ella me miraba, me miraba, pero fijamente, con una actitud muy seria, muy solemne. Y yo, al mirarla, me quedé frente a ella, con la mano aquí en el pecho, porque emitía mucho amor. Era una corriente de amor muy fuerte. Y yo nunca había sentido ese abrazo tan amoroso en la vida, para nada. Era seria, pero era un ser de amor y de luz muy potente. Entonces ella me miró y me mandó un mensaje telepático a mi mente, con mis propias palabras me llegó. Me dijo, mira, Mercedes, yo soy una persona, una especie de guardiana que siempre he custodiado este lugar. Lo custodié cuando vivía en este lugar y ahora que ya no vivo aquí en este lugar, mi espíritu sigue custodiando este lugar. Soy la guardiana de estos ancianos. Los vigilo y los custodio. Y si tú vienes aquí a hacer algún tipo de cosa, porque a mí hubo un tiempo que me gustaba hacer grabaciones por los cementerios, por, yo qué sé, edificios abandonados y hacerle preguntas y hacer muchas tonterías de eso. Entonces me dijo, sí, si vienes a hacer tonterías de esas, no las hagas porque soy una persona muy seria y dentro de mi recinto, donde yo soy la guardiana, no nos gusta esa serie de cosas. Aquí hay que venir con seriedad y respeto, si es que decides entrar. Entonces yo entendí el mensaje alto y claro, que al espíritu hay que tratarlo con seriedad y con permiso y, vamos, y con rigor, que no era esto un jauja ni era estar ahí riéndonos y de charla y vamos a hablar de estos temas así a la ligera. Sí. Entonces, pues nada, pues yo cogí, le dije que sí, que yo iba a ser muy seria y rigurosa, que ya no iba a hacer tonterías ni nada de eso. Y pues nada, pues el impacto que me llevé fue tanto que llegué a la clase, le conté a todo el mundo lo que había pasado, empecé a hablar como a flores, pero como si fueran rosas mezcladas con jazmines, como si estuviera en un jardín, imagínate, de rosas frescas, mezcladas con otras flores, también dulzones, y se oliera una explosión de olor. Y yo dije, pues esto es la monja, esta mujer es una santa o tiene algún tipo de, yo qué sé, algo tiene. Todavía, fíjate, cuando llega el curso, después de irme para allá y dejar de verla. Entonces la profesora del curso me dijo, oye Mercedes, pues ya que has visto a esa mujer y no sabes quién es, yo no sabía ni quién era ni nada, ¿por qué no coges y entras y preguntas y les cuentas lo que has visto? Y claro, yo dije, pues voy a hacerlo. Entonces me esperas a la salida del curso, claro, no me iba a fugar el curso, me esperé y resulta que este centro estaba cerrado a cal y canto con una puerta de hierro, una verja, y no se puede entrar así como así. Pues me esperé a que viniera un coche y me colé. Cuando las monjas me vieron entrar, que me había colado con el coche, se dieron cuenta y salieron varias afuera. Me dijeron, oye, ¿por qué te has colado? ¿Pero qué haces aquí? Y yo les conté la visión que había tenido de esa monja, que iba vestida de negro, que no llevaba cofia, que estaba encorvada, le di todos los detalles, vamos, al pelo. Y entonces las monjas empezaron a ver un grupo grande y estaban todas, bueno, pasmadas, pasmadas. Y una de ellas me dijo, bueno, es que tú has visto a nuestra madre superiora, a Juana. Y digo, ¿y quién es Juana? Dice, hombre, la que está en la estatua, que está ahí fuera en el jardín. Me acompañaba y efectivamente, la de la estatua era la monja. Dice, es que ella va vestida así. Dice, pues que además, fíjate, era primavera, ellas iban vestidas todas de blanco. Y esta señora iba de negro. Dice, ya va de invierno, que en invierno es cuando nos ponemos de negro. Dice, pero en verano, primavera, entonces vamos de blanco. Aquí no hay nadie de negro, nadie. Ujú. Y por los rasgos y todo, dice que era ella, que no llevaba ni la cofia, el moño y todo. Y además me explicaron que era muy seria, rigurosa, que era la persona que había creado todo aquello,
y que tenía mucho amor a las personas ancianas y pobres. Y que además me dieron un detalle, dice, no eres la única que la ve aquí dentro, ¿eh? Los ancianos cuando están a punto de morirse, es raro el que no la ve y el personal del servicio también. Pero están todos calladicos, no se puede hablar del tema, Sí. pues porque no quieren que salga el tema, ni que se cuente, ni nada. Bueno, Pero a partir de ese día, bueno, la calle que está ahí al lado de ese centro se llama Juana Jugán, en honor a esta monja. Entonces, bueno, pues en su mensaje, es un mensaje muy bonito. Yo ya no la volví a ver nunca más. Yo ya estuve pasando por allí y estuve observando a ver si la veía. Ya me creé un poco de obsesión. Quería verla, pero ya no, la monja ya no la volví a ver. Y luego, esa fue una historia cuando, preciosa cuando de los la ves por monja. ahí, bueno, ¿Eh? yo porque tenía la tendencia y la costumbre de que cuando están muy mayores les digo que por qué aparecen con esa apariencia de mayores, ¿eh? Cuando pueden recuperar otro tipo de Eso fue, aspecto bueno, más pues jovial. sí, la monja que quería darme un mensaje. No, no sé, el mensaje era eso, la seriedad, el rigor, que eso, que tratara estos temas, pero eso siempre con seriedad. Que no fuera más, pues eso, en plan, pasarlo bien, reírme y demás. ¿Que has No cambiado, quería. que has cambiado la cámara o alguna cosa? Sí, sí, Ah, estoy ah. cargando el aparato porque me estoy quedando sin batería. Ah, porque en A ver algún... si consigo cargarlo, Sí, a ver si puedo. Espérate. sí. Es que se me queda el aparato, que tengo aquí el pincho. Espérate, que voy a por otro. Es que me queda poca batería, se me descarga un Eso es. montón. Sí, sí, sí. No, no. Espera, a ver si logro ir a por el cable. ¿Qué lo haces? ¿Vía móvil o lo haces con ¿Eh? ordenador? ¿Qué lo estás haciendo? ¿Por el móvil o por el ordenador? Lo estoy haciendo con el móvil. Con el móvil. Lo que pasa es que se está quedando descargado. A ver, Ahí. ¿cuál es el cargador? Me parece que es este. O sí, ¿no? Que está la cosa, está pelado. Bueno, todavía me queda un poco mientras que lo cargo. Bueno, pues eso. Ve diciendo, estoy aquí. Comenta lo que quieras, así para la Sí, gente sí, tengo más, tengo no, no, muchísimas y más. Sí, para... esa de la monja, que ahora está la moda de las monjas y todas esas cosas, Así, pobretas. pero en el cine hay muchas películas sobre monjas que son como, Bueno, no sé, como terroríficas y todo eso, pero la realidad es otro, son licencias literarias y cinematográficas que no tiene, la verdad, mucho que ver con la realidad. sí, La realidad es que también hay monjas que son, pues eso, son fantásticas y fabulosas. La verdad es que sí. hay una campaña, digamos, anti-iglesia Sí, cristiana hay una católica campaña de, para desmerecerlo y sin sí, embargo, dentro de ahí, de desmerecer a las personas que no se entiende la verdad. bueno, Bueno, te voy a contar otra. sí que se entiende en en esas organizaciones que quieren controlar el mundo. Estos Sí, quieren dejar de lado lo que es la influencia del cristianismo católico. pues se ve que sí, Sí, pero se ve que bueno, sí, me parece de pero que no tiene nada que ver, ¿eh? Porque yo he visto otras monjas también en otros sitios y no, eran muy buenas personas, ayudaban a los demás y dedicaban su vida también a sí, ayudar. sí. Bueno, estos son los que ayudan. Luego estaban aquellos que hacían su estado de meditación y de oración para entrar en comunión con Dios. Es decir, eso aquí se olvida, pero lo que es esas disciplinas místicas existen. Bueno, no sé cómo se te está quedando por ahí la imagen. Mercedes, ¿me Yo oyes? ahora sí, sí, te oigo Sí. perfectamente todo el Ah, rato. bueno, porque de vez en Sí, cuando a veces te veo un poquillo congelado. ¿eh? Se- ¿Eh? que de vez en cuando se te va la imagen, se te queda como fija, Sí, pero bueno. ahora Ya, sí, es que me estaba moviendo, pero ahora estoy fija. sí. Ahora sí, estoy anclada. El cargador ya está cargando, Ya está cargando todo ya. entonces ahora ya échale Sí. cuerda. Cuéntanos Venga, lo que... Sí. te Bueno, cuento no, otra historia. no, no a mí, cuéntaselo a la gente para que la gente se Sí, entere sí, de lo que cuento a todos. no solo está esta Ah, realidad física y tampoco estamos sí. solos. No, no, de solos nada, Pues eso. de solos nada. ¿Qué Es- va? Madre mía, para nada. Pues mira,
Otro caso también muy interesante que le puede también gustar mucho a la gente es un caso de unos padres que me llamaron porque habían perdido un hijo. Vuelvo a puntualizarte para que no sea solo de monólogo. Yo espero que no es que solo les guste, sino que les haga reflexionar sobre el sentido de la vida. Sí, sí. Que no es solo por contar historias y No, 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 acumular no. historias, sino para darse cuenta que la vida tiene un valor y Efectivamente. que hay que saberla valorar, la nuestra y la Claro, de los demás. sí. Adelante. Pues te cuento. Sí. Resulta que son unos padres que se ponen en contacto conmigo, unos padres jóvenes, este dato importante, que se ponen en contacto conmigo porque me dicen que un hijo, ha fallecido un hijo y que quieren saber algo de él, cómo está, dónde está. Estas son preguntas muy típicas. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Si está bien? ¿Qué está haciendo? ¿No está haciendo? Algo de él. Entonces, bueno, yo no me dieron ni foto, ni nombre, nada. Yo vi esos padres jóvenes y pensé, digo, pues será un niño o será algo pequeño, no sé, un bebé o no sé. Entonces, bueno, yo me pongo en contacto con esta persona fallecida y le pregunto, pues, ¿quién es? Resulta que me muestra una imagen de un niño vestido de blanco, pequeñito. Pues tendría 5 o 6 años y yo pensé que era un niño. Pero a continuación me dice que no, que se identifica con esa foto. Esto es algo muy común que hacen las personas fallecidas. Te muestran fotografías que tienen en su casa y que te dicen que se identifican con esas imágenes, para que tú se lo expliques a sus seres queridos. Mira, me está mostrando la imagen de cuando iba vestido con el jersey de lana, con las bolicas blancas y los pantalones corticos, porque le gustaba esa foto y se encontraba a gusto ahí, en esa época. Entonces, me dice, yo soy un chaval que cuando partí de la Tierra, pues tenía 20 y pocos años y yo fallecí en un accidente. Lo normal, casi siempre son de moto y cosas de estas. Pero él me dijo, no, no, de coche. Y bueno, le dije que me contara la historia de cómo había sido. Y me dijo, mira, era una noche que yo había salido con mi amigo. De fiesta, no había bebido, iba sobrio, y iba con mi amigo, el coche cargado, y yo iba conduciendo. Me salió algo en la carretera, fui a esquivarlo, no vi bien lo que era, fui a esquivarlo, pegué un volantazo y con el quitamiedos pues me estrellé. No le pasó a nadie, a los que iban en el coche, a los demás ocupantes no les pasó nada, pero él se mató con el cinturón puesto, porque esto le pregunté, ¿lleva cinturón? Sí, pues se mató. Además le pregunté, esto ya es morbo mío, si había sufrido para morir o no, una pregunta que a mí me gusta hacer. Bueno, Me dijo que no, porque que había sido muy rápido. eso lo tiene la gente muy presente. Tienen miedo a la Sí. muerte, pero al sufrimiento, Ahí es que, al despegue, por decir una forma. sí, sí. Y entonces me dijo que no se había enterado de nada, que había sido muy, muy rápido. Golpe, se había dado un golpe en la cabeza, me señaló la cabeza. Y ya está. Y había pasado de un lado para otro, rápido, indoloro y sin problema. Y bueno, yo sentí un alivio, digo, por lo menos no ha sufrido. Y luego me enseñó una serie de cosas que para él era importante, que esto siempre te lo recalca. El tema del amor, la pareja, el nuevo comienzo. Tenía una chica con la que tenía una relación, no funcionaba, ya había conocido a otra, era una nueva aventura, un nuevo comienzo, y esto parece que le dolió, me lo mostró porque le dolía mucho y por ahí, por haber dejado abandonado a esa chica, pues bueno, le dolió. Me contó que tenía ahorrillo, había trabajado en ciertas cosas, pese a que era joven, pero tenía su ahorro, tenía su coche propio y me dijo que le iba bien en la vida, o sea que bastante bien. Y te digo estos datos porque luego los padres se sorprendieron cuando le dije todo esto, como diciendo, mira, es que el chaval es verdad que era ahorrador y había trabajado y sí. Y nada, y me mostró que le gustaba el fútbol, pero que se lo había dejado. En fin, ciertos datos de su vida, que le daba importancia de cuando estaba aquí. Entonces, bueno, luego fui a hablar con los padres y les conté todas estas cosas. Pero a mí me sorprendió dos cosas que ellos me dijeron a mí. La primera, que fue que ellos habían intentado buscar a otras personas sensitivas para ponerse en contacto con su hijo, pero que las personas que le habían llegado o eran farsantes o le comían un poco la oreja
para sacarle dinero, pero que no le daban un mensaje más allá de clásico, yo estoy bien y ya está. Entonces el espíritu me lo dijo, dice, sí, yo también busqué por mi parte a ver si podía contactar con mis padres y tal, pero me dijo que le mandaba señales, muchos sueños, en fin, esto es algo que también hace el espíritu. Cuando no encuentran a un mediador, una persona que pueda llegar a hacerle llegar un mensaje, no pasa nada, que nadie se agobie, que si quieren decirle algo, no hace falta que haya ningún medio ni sensitivo, ni mediador, ni nada. Ellos en los sueños pueden acercarse y dar ciertos mensajes, mandaros señales, apagar, encender luces, ver cosas. O sea, no os preocupéis, que si ellos tienen que hacer llegar un mensaje, a cualquier persona puede hacérselo llegar. No hace falta ni tener ninguna capacidad. ¿Te contó en qué zona ahora estaba o en qué zona estaba o se había quedado en una zona cercana a la Tierra? Pues me dijo que estaba en una zona ya evolucionadilla, porque ya había pasado tiempo, había trabajado, había hecho sus trabajillos. Esto es importante. Eso de que ponen las lápidas descanse en paz, no. Los espíritus siguen evolucionando y trabajando. Esto es que me fastidia mucho. Pero bueno, esto es así. Se sigue trabajando y evolucionando en el otro lado. Nadie descansa en paz, le pone la lápida y se acabó. Pero bueno, es bonito, se lo ponen y ya está. Bueno, Entonces él seguía trabajando. eso lo hacen porque hay una parte de la iglesia que introdujo el mensaje de que en el otro lado estaban eso, en un estado como si dijéramos dormido hasta el día del juicio final. No, hasta Qué el día del fuerte, juicio final qué continúan fuerte, bueno, respingando igual los que pueden y los que están aletargados están aletargados. Es un mensaje equívoco. totalmente, deberían quitarlo. Por eso, por Pero eso, bueno, por eso hago la puntualización. Pueden descansar en el sentido de que ya no tienen las ataduras físicas, eso sí, sí, claro, eso y sí, tienen que adaptarse, eso pero no es sí, que estén allí eso dormidos y sí, que... pero dormido así, no, no. Eso es una falacia, eso es, vamos, eso no puede ser. Pero bueno, que lo quitaran con efectos retroactivos. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues la cosa es que ellos habían mandado a sus padres un montón de señales, de sueños, de cosas, sus padres sabían que estaba bien, que todo esto estaba muy interesante, pero la madre me contó una cosa que a mí me llamó mucho la atención y esto lo recogió en mi libro porque quiero que se sepa, y es que el chaval, unas semanas antes de su muerte, había recibido como señales de que iba a morir. A ver, me explico. Primero a él le gustaba el fútbol y de la noche a la mañana se quitó del equipo. Cogió el Macuto, lo guardó, como que no, ya no quería seguir jugando. Y era una pasión, ¿eh? Era una cosa desde chiquitín. Como si ya no quisiera seguir, es que no quería seguir, como que algo ya de alguna forma intuía que no iba a seguir. Y segunda cosa, que esto ya a algunas personas le puede poner los pelos de punta. Tiempo antes salía con el coche, un par de noches, y se tropezó en la carretera con lo que parecía un hombre vestido de negro. Lo vio un par de veces, se lo contó a sus padres, que le había visto un hombre en la carretera vestido de negro y que él le daba un poco como de miedo o de respeto, no le hacía gracia, pero no sabe lo que era tampoco. Y era como una especie de aviso, de premonición de que iba a morir en la carretera. Pero en ese momento nadie lo podía entender. Y eso solo lo sabía él y sus padres. Entonces eran señales de muerte, como que ya no quería jugar, como un cese de lo que estaba haciendo, y eso lo intuía de alguna forma, de que ya no iba a seguir jugando. Ese hombre lo veía, no sé, había algo, hay un elemento extraño y que le iban anunciando al final. Y bueno, pues ese fue el mensaje y los padres lo entendieron muy bien. Después de la muerte de ese hijo, pues su vida habían cambiado. Ahora, bueno, se habían metido a una serie de cosas, estaban muy ligados a la religiosidad, a la espiritualidad, a un montón de cosas, para mejor, según ellos, y que tenían la mente más abierta. Para ellos era un mensaje de luz y un abrir de ojos a los demás y de saber que había otra realidad y que su hijo estaba ahí vivo para siempre junto a ellos. Entonces era muy bonito. Y la mujer le rezaba y le hablaba y sabía que cuando ella quería, no siempre, que esto es algo que no tenemos que hacer continuamente, estar llamando a los difuntos y todo eso, eso no. Que alguna vez le pongamos una velica, le recemos, pero hay gente que se obsesiona y empieza con las velas y a rezar y una letanía, entonces hay que dejarlos también que evolucionen y no estar enganchándolos ahí continuamente. Entonces ese testimonio pues me pareció precioso, lo recogió en mi libro y creo que es un mensaje de luz y de conciencia y de abrir mente y de ver que hay una vida eterna, que hay un más allá, hay algo superior.
e ir pensando, dándole vueltas y ver que hay otros que han vuelto y que lo han contado y que están ahí y que están vivos. Que están vivos Bueno, están conscientes, no y tienen están cuerpo físico, conscientes, no tienen cuerpo físico, pero sí, claro, pero continúan están vivos. ahí, claro. Pero hay algunos que no, hay algunos que No, salen, no, hay se gente que quedan no. aletargados y como si estuvieran ausentes de todo. Sí, sí, también, a verlo, haylo también. Y Y, y también hay y malajes, ahora, hay algunos que se quedan con digamos, con el rencor de haber dejado sí, aquí y que incordia. Pero bueno, me he contado tu historia, es que ahí tienes más bagaje. sí, mira, te cuento otro caso. Yo tuve una familiar, no voy a decir el grado de unión ni de nada, una familiar, y con esta persona, pues los últimos días de su vida, pues bueno, como que ya no tenía vínculo con esta persona, y esta persona, pues a lo mejor de alguna forma sintió que no le había hecho del todo bien estando en su vida, en nuestra relación, ¿no? Familiar. Y cuando esta persona falleció, yo la vi en un sueño y esta persona ya había fallecido, me pedía disculpas, me pedía perdón, era muy importante y yo se lo di, por supuestísimo. Y a partir de ahí, pues se ve que esta persona pues, pudo descansar y para mí fue importante darme cuenta de que el perdón abre puertas, saca gente donde tenga que estar y obra milagros. El perdón es importantísimo y no nos podemos dar cuenta de cuánto, o sea, podría escribir un libro entero solo hablando del perdón. Abre puertas, abre mentes, es importante los lazos familiares, humanos y demás, porque el perdón hace que el otro ser trascienda. Si está encadenado a esa relación o lo que sea, no lo deja fluir. Entonces hay que perdonar, de verdad, que cuesta, que lo sé, pero que cuando lo hace es que se obra la magia con mayúsculas. Entonces el perdón es una cosa que quiero resaltar. Primero la seriedad y luego el perdón. Y ahora te cuento otra historia. Oye, estoy aquí todo oídos. Sí. Esta es más bonita todavía. No, no Y solo es me lo de estás un, contando a mí, que espero que esto sí, haya gente que sí, también vaya a haciendo la suyo. gente porque esta le va a gustar muchísimo. Pues mira, resulta que estábamos hablando de la escritura automática, de ese contacto con seres angélicos, superiores. Bueno, yo atravesé un bache en mi vida, un bache muy gordo, muy gordo. Tenía unos problemas con unos vecinos que me hacían la vida imposible. Llegué a la televisión, grabé un programa contando las vivencias que me hacían mis vecinos. Eran muchas denuncias, gané los juicios, la policía otro día en mi casa, me hacían la vida imposible, me tiraban el techo abajo, yo vivía abajo, yo arriba. En fin, fue para mí traumático, tuve que ir a un psicólogo, no podía más con ellos y finalmente terminé cambiándome de casa, que era la solución y lo único que se podía hacer. Estando en esa cueva, porque cuando uno entra en esa vorágine, se entra en un ciclo de autodestrucción donde tú eres quien te pone a ti mismo las cadenas, te vendan los ojos y te metes en una oscuridad y en un pozo que no sabes cómo salir. No lo sabes. Y crees que no hay salida por ningún lado. Es una cueva que está sellada o un pozo sellado y estás encadenado y con los ojos tapados. Y nadie puede sacarte de ahí. Tú escuchas muchos comentarios, pero nadie te puede ayudar. Estando en esa, que estaba muy mal a todos los niveles, tuve un sueño donde se me apareció en ese sueño una persona que yo nunca había visto o creía que no había visto, porque luego me di cuenta que sí. Era una persona alta, venía vestida con una túnica blanca, la piel era morena. Recuerdo que tenía el pelo corto blanco, así de puntica, y los ojos almendrados y de color como miel, claro, que contrastaban esos ojos con el pelo blanco y la piel tan morena y esa túnica blanca y alto, delgado. Y esta persona venía acompañada de mi prima, una prima mía que estaba pasando por una enfermedad. Venía con ella de la mano. Entonces este ser se acercó hasta esta cueva donde yo estaba, con los ojos tapados, encadenada y cerrada, y me tendió la mano y me miró a los ojos. Al mirarlo a los ojos, sentí una vergüenza como nunca en mi vida había sentido. Vergüenza en mayúsculas. Me sentí pequeña a este nivel, no sé, como una célula, menos que una célula. Me sentí, en su presencia, era nada, pequeñísima. Era un alma
muy, muy pequeña. Y sentí vergüenza por eso. Entonces, al mirarla a los ojos, supe instantáneamente quién era. Como si lo recordara de repente, como si te viene un flash y dice, ah, pues ya sé quién eres. Y no era otro que Jesús, el Maestro Jesús. El Jesús que todos conocemos. El histórico, el divino, el Hijo, todo lo que queramos. Y a mí me dio la mano, me sacó del pozo, sentí su abrazo de amor infinito, infinito, como nadie se puede imaginar, y me sacó de allí. Me inspiró para escribir algunas poesías. Hay una muy bonita que se llama No estás solo. Esta la incluyo en el libro porque para muchas personas creo que les puede ayudar. Y me sacó del pozo y dije, es que cuántas personas estamos en el pozo y él viene y nos saca. Si tú quieres, te dejas coger la mano porque él te tiende la mano. Igual que la cogió a mi prima, yo me cogí de él y dejé que me sacara de ahí. Ese fue mi primer encuentro con él. He tenido dos. Uno en ese mundo de los sueños oníricos, por decirlo de alguna manera, pero en la vida real, en la vida física, corpórea, en esto que llamamos aquí vida real, El mundo también lo he físico. visto. También lo he visto. Lo vi en otra ocasión. Y ahí tuve también un encuentro muy bonito. Resulta que me gusta ayudar a las personas. Cuando veo a un pobre o una persona necesitada, pues si llevo algo, si llevo en la bolsa, pues yo qué sé, 2 barras de pan y una bolsa naranja, pues tengo la costumbre de que le doy o dinero o comida o lo que yo soy así. Y he sido así desde pequeña porque mi madre me inculcó la caridad y el ser humano con los demás. Eso es algo que yo llevo muy aprendido. Entonces resulta que yo vi un chico pobre, estaba sucio, estaba acostado en el césped debajo de un árbol y yo iba a un parking con unas bolsas cargadas de comida y al verlo pues sentí mucha pena y él estaba dormido en el césped y no quería despertarlo, me daba vergüenza porque no quería molestarlo tampoco, no, digo, no sé qué va a pensar de mí. Entonces yo cogí y le di pues, una barra de pan, una bolsa de naranjas que llevaba y se la puse junto a él, para no despertarlo, para no decirle, oye, mira, te dejo aquí esto. Se lo puse al lado. Pero al dejárselo al lado de él, él abrió los ojos, estaba tumbado boca arriba, abrió los ojos. Y era un chico, era como extranjero, tenía los ojos azules muy claros, estaba medio sucio, así moreno, pero se notaba que era de como de estos que son extranjeros. Al mirarlo a los ojos, era una persona corriente y moliente. Lo reconocí en los ojos y vi que era él. No dije nada. No llegamos a hablar. Se quedó mirándome fijamente, lo miré, lo reconocí, conforme le había dejado las cosas en el suelo, se las dejé ahí, sin palabras, una escena muda. Me fui para mi coche, cerré el coche, empecé a llorar y no tenía fin. Era como, quiero estar contigo, ese anhelo de decir que me voy para allá, que me tiro, que voy para allá, y no podés. Y sabes que no puedes, que no es el momento, no es el momento ahora. Que ya habrá otro momento cuando nos reunamos en el otro lado, pero que ahora es mi momento de estar aquí y hacer lo que tengo que hacer y cada uno en lo suyo. Ese anhelo duele muchísimo, o sea, son lágrimas, es que te pones mala. O sea, cuando alguna vez he leído el libro de los santos, los éxtasis y todas esas cosas, digo, tiene que doler eso tiene que doler fuerte porque yo lo he sentido, ese dolor, el dolor de querer estar en su presencia con él y decir, no puedo, es que no puede ser ahora. Y te sienta, pero bueno, es un mensaje de esperanza, de decir, vale, ahora no, que estamos aquí en estas cosas, pero luego ya habrá reencuentro. Cuando toque la cosa, ya verás. Pero lo mismo que yo lo vi, ese es el mensaje. Todos podemos verlo, pero para eso hay que estar despierto y consciente. Y esa es la pena, que estamos atontados ahora mismo por la política, por el dinero, por el egoísmo, por el yo, me creo más que los demás, la prepotencia, la soberbia. O sea, estamos como envueltos en unas capas que no nos dejan ver. Como yo estaba en el pozo con la venda atada, con cadenas, así estamos muchos. Y lo peor es que hay personas que les gusta eso, Que les gusta como les gusta estar así. el estar así como en las cosas cotidianas dormido. Sí, Sí, sí. sí.
Sí, sí, No quieren saber sí, nada y sí. se despreocupan de todo para estar aquí. Y no solo a los que estamos aquí, a los que están en el otro lado también hay gente que vive en su especie de purgatorio o de limbo, lo que Sí. tú quieras, y les Mm, pregunta, bueno, ¿y por qué no sale de ahí? Porque es que esto es lo que yo conozco, esto es mm. lo que a mí me gusta, yo estoy aquí cómodo, ¿y por qué me voy a sacar yo de aquí? Eso es otra cosa. Esto que ahora los modernos llaman zona de confort, están en zona de confort, Sí, no salen. sí, Y bueno, sí, se quedan hasta en las casas que no quieren ni soltar ni el sillón. Es decir, a veces hay algunos que se quedan atrapados en la misma casa que vivieron, sí, con los mismos objetos que tenían y allí están. sí, 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 sí. O como este espíritu que te he contado, que murió en una chabolilla en su recinto y hicieron un edificio, tiraron, es que quitaron todo aquello. Hicieron un edificio y dice, bueno, pues la persona que tenía más luz en ese edificio, más sensitiva, más sensible, que era una chavala joven, pues se metió allí con ella. Ya está, le pidió ayuda, pero claro, él estaba a gusto allí, porque había vivido allí, era su zona de confort, Sí, sí. y había cambiado, pero bueno, y me dio mucha pena, a mí me dio mucha pena, digo, llevas tantos años aquí ya, esto. Ya no tiene. Pues sí, es cierto. Es decir, yo también las referencias que cogemos es eso, que hay muchos que se quedan anclados en los sitios. Sí, sí, sí. Y a veces hay que hablar y decir, ya es hora de marcharse. Algunos ya quieren irse, ya dice, esto no es lo mío, se dan cuenta. Ya, ya, ya. Pero tantos años tienen que pasar dando vueltas, te quedas pensando y dices, tantos años tienes que quedarte aquí Bueno, esclavizado. esa es la tarea de los que, como tú, de alguna forma les ayuda a tirar para arriba. De vez en cuando, pues eso, decirles de que ahí ya no hacen nada, simplemente No están haces nada. pasando una especie de no tiempo, una especie de no tiempo. Recuerdo Sí, una vez que a uno lo invitamos para ir hacia arriba, hacia la luz, dice, espérate un momento, que voy a buscar unos amigos que conozco, que también estaban ahí medio perdidillos en el parque, claro. y tuvimos que hacer como un cilindro de luz para que se fueran todos hacia arriba. Es decir, Sí, 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 que los sí. que están aquí atrapados, pues están atrapados. Ya Buscan y atrapado. a veces no encuentran esa Y luz. no encuentran, no. Y ahora te cuento otra experiencia de un centro hospitalario. Resulta que unas personas, unos enfermeros que trabajaban en un centro hospitalario, decían que se aparecía una cara como si tú coges un euro y grabas una cara en un papel, en ese estilo. No es Mm, dibujado, es mm, grabado. mm. Aparecía el rostro de una mujer en un papel donde ellos publican los cursos de enfermería y todo eso, dentro del centro hospitalario, la zona de los médicos y todo eso. Entonces tenían mucho miedo porque pensaban que era un paciente que había fallecido en ese área y que por eso se aparecía de esa forma, con el rostro grabado de alguna forma, esa impronta en la hoja. La cosa queda ahí y a mí pues se me invita a ir como sensitiva al centro hospitalario para detectar a ver si hay un espíritu o que puede estar perturbando esa área de estos sanitarios. Pues nada, yo llego allí, miro, pongo mi grabadora, intento contactar y me encuentro con cosas de lo más extrañas. La persona que estaba allí, yo no sé si era un paciente o quién era, porque a mí yo no vi a nadie que relacionado con la cara, con esa impronta de la hoja. Pero vi otras cosas. Vi que había un quirófano donde se moría la gente que era de cardio y había otro ser como ese que yo había visto en mi casa al principio, que era una columna de humo gigante, que estos yo los llamo los guardianes. Y estaba justo en la entrada de ese quirófano como un poco en plan vigilando las almas que entraban y salían, porque era un quirófano de cardio, de guardia, de los que fallecen personas las 24 horas del día. Porque en tanto urgencias también cogen de personas para operar en el centro hospitalario que están ya encamadas, con lo cual era un chorreo de personas que fallecían en ese quirófano y esta entidad lo que hacía, que era no humana, era como una especie de guardián, de vigilante, de controlar esas almas, ¿no? Eso por un lado. Luego me llevaron a la morgue, abajo al sótano, y en el sótano había un proceso muy curioso, que esto me llama muchísimo la atención. Los pacientes salían en la camilla o en bolsa de plástico o como fuera, pero en la camilla, y luego había una especie de doble persiana con un espacio entre medias donde ponía a este paciente que acaba de fallecer, que bajaba con el enfermero, con el celador, era como el último enlace con la vida, bajaba en ese espacio entre persianas, que era un espacio muy pequeñito, que había la camilla y ya está, persiana por delante, persiana por detrás, y luego se levantaba la persiana de atrás, llegaba el de la funeraria
ya con su otra camilla, lo montaba, se lo sacaba por puerta de cochera y ahí tenía el coche funerario y se lo cargaba. Ese era el proceso. Pues en ese espacio entre la vida y la muerte, digamos así, entre las dos persianas, que es cuando se queda ese paciente difunto, pues se notaba un aire, se notaba algo raro, como una energía extraña. Y al levantar la persiana había un camino que ya llevaba a la puerta de la funeraria, a la puerta a lo que es la salida hospitalaria, pero para el coche fúnebre. Había un punto exacto que era como un foco de luz, un foco de energía, un vórtice o algo así, por donde absorbía las almas y además también salían por ahí. Los mismos enfermeros, cuando les dije en el suelo dónde estaba el punto exacto, me dijeron, ahí es, también nosotros lo percibimos. O sea, el personal sanitario, tanto médicos como enfermeras, percibían ese punto, ese vórtice, o como queramos llamarlo, como queramos etiquetarlo, de donde entraban y salían almas de esos fallecidos que ya salían por la puerta de la cochera al coche de la funeraria. Me quedaron todos pasmados. Y eso estaba así ahí, yo no sé por qué, estaba establecido ahí. Al salir por la puerta de la salida del hospital, nos pusimos en el parking a hablar pues, para comentar un poco cómo había ido la visita, lo que habíamos visto, recapitulando. Y vi salir por la puerta de la cochera la silueta negra de una persona que había estado escuchando todo lo que, un espíritu había estado escuchando todo lo que se había Sí, hablado sí. allí y salía a Tiene- curiosear por la puerta de tiene- la cochera, tienen interés. sí, pero en plan sopar y venía derecho hacia nosotros para seguir escuchando, que estábamos un poquito ya más para el parque, lo que estábamos hablando. Y cuando lo vi venir, que venía para acá, le hice una señal con la mano de que se parara, una especie de stop, párate y no sigas para acá. Le dije, no sigas para acá. Vete a otro lado y aquí no ves. Y ya cogió y se fue, tomó rumbo al parking y se fue para allá. Porque ese venía a pegarse con nosotros. A, Había pega- escuchado, a pegarse, ¿cómo quieres sí, decir? en el sentido de que se venía conmigo para luego, pues, para, yo qué sé, para a lo mejor pedirme alguna cosa o lo que fuera. Mm. Y le Porque, dije que iba a ser porque que claro, se fuera para otro lado. cuando dices eso de pegarse, puede ser que alguien se le adhiera a uno y que al final sea como una especie de chupón que le ha salido. Sí, te absorben la energía, te encuentras cansado, desanimado, sí, claro, sí. Claro. Por eso te digo que yo vine y le dije, mira, va a ser que no. Y se fue para allá, digo, no, o sea, a veces hay que tener cierta autoridad Sí, y sí. ser serio y constante y decir, no, te cuelgas con otro, te vas para otro lado porque esto no puede ser. Es que pasa, Así que estás entretenida con todo esto. esto es todos los días, esto es todos los días. Sí, sí, mucha gente dice, bueno, ¿y cómo tu marido puede, esto es una pregunta importante, ¿cómo tu marido puede aguantar ese ritmo de vida? ¿Cómo puede llevar todas esas cosas? Y yo qué sé, pues que la lleva el hombre como puede y Bueno, pues mi madre le da mucho miedo, no se puede hablar claro, es otra cosa y distinta. Sí, claro, yo, pero esto es como al que le gusta el fútbol. Tiene alguien que le gusta el fútbol, pues no pasa nada, ya justamente, está. Otros y es lo que hay. fijan la atención en otra cosa distinta, claro. Sí, lo que pasa es que eso, claro, se sugestiona. Oyen cualquier ruido en casa, se rompe un aparato, salta la luz, pues ya están todos, los espíritus ya están todos aquí. No, es que a veces pasan esas cosas y Sí, sí, ellas se sugestionan, ya están pensando con el chiste del día. sí, sí, Eso es lo no. malo. Lo bonito, digamos, de explicar estas cosas es para darse cuenta de que antes se sabían cosas que ahora parece que sean novedosas, ¿no? Esto lo han sabido siempre la gente desde siempre. La vida continúa, hay seres en el Totalmente. otro lado, hay seres que quedan adheridos, hay seres que se elevan, hay que, como tú dices, casi esas enseñanzas cristianas, bueno, sea como sea, aciertan. Es decir, hay que tener el alma limpia, sin rencores, sin Sí, preocupaciones, porque si no es se quedan por importante. ahí apegados. Es decir, que parece que todo esto haya sido un invento de unos cuantos, no, no, No. esto está muy bien fundamentado. No, no, esto no es ningún invento porque yo puedo hablar de antepasados míos, de antepasados muy pasados, que ya le ocurrían fenómenos de lo más extraños. Un antepasado mío, bisabuelo concretamente, que era una persona muy humilde, iba a trabajar con unos zapaticos casi descalzos, atravesaba de madrugada, ahora no es como ahora que hay calles, hay farolas, hay luminarias, todo eso. Él atravesaba campo abierto, todo huerto limonero y todo para adelante, a las 6 de la mañana y a oscuras. Entonces esta gente iba a misa, rezaba, era muy devota, en aquel tiempo eran muy, muy devotos,
rezaba y con la misma, con la fresca, se iba a trabajar. Estando en esa, de pasado mío, caminando a través de Vuelto Limonero, oye una voz a su espalda, una voz incorpórea, que le dice: Juan, no sigas por ahí, que hay un barranco. El hombre se gira y dice: pues yo no veo a nadie. No había nadie. No oyó ruido de correr, no vio persona alguna, no había nadie. Y con la curiosidad, entonces se acercó un poco más para adelante a ver si era verdad que había un barranco. Y efectivamente, si él no llega a hacerle caso a esa voz, o no la llega a escuchar, él iba, conforme iba recto, iba para abajo, un barranco hubiera caído Sí, en sí, la sí. oscuridad. Sí, casos como estos hay muchos. Gente que va Entonces, conduciendo, que está a punto de coger un algo y alguien le dice, gira, sí, no un aviso. gires, sí, frena. O personas, recuerdo una persona que me decía que estuvo a punto de suicidarse y en el momento de que iba a hacer el salto oyó una voz que le decía, cobarde. Y como queriendo decir, tirar eso. Y al oír esa voz que le gritaba cobarde, se tiró para atrás a ver quién era. Claro, Y era un aviso como queriendo decir, sí, sí, vas a coger un camino que solo cogen los cobardes. La vida es lo duro. claro, claro, Y hay que ir totalmente. superando. Mm. Pero para que veas que todas estas cosas ya vienen Sí, de sí, sí, antiguo, que sí. no es de ahora una Mm. corriente de la nueva era, No, ni nada eso de son eso. cosas distintas. Yo intento siempre diferenciar. A veces sé que alguna gente se pone como diciendo, bueno, no te metas tanto con la nueva era, ¿no? Una cosa considero que es las inquietudes espirituales y otra cosa es todo este mercaderío que hay de cursos, talleres, cursos, Sí, sí, talleres. esto ya es Que, demasiado. a ver, conocer cosas está bien, pero ponerlas en práctica, porque si no es que... Sí, claro. pero bueno, estamos en este tiempo y ya no pongo más. Sí, ahora se recoge Esto siempre ha existido y la gente tenía siempre, sus propósitos. siempre, Eh, siempre. el curandero del pueblo, el medium del Sí, pueblo, las personas siempre ha habido y eran personas sencillas. Es decir, yo sí, sí, sí. en una etapa estuve así como investigando a ver cerca mío si había personas así sensitivas, pues sí, fui a un agricultor y el agricultor se dedicaba a hacer curación a través de las manos y a ponerse en contacto con los espíritus, es decir, y era Sí, una persona sencilla y eso siempre ha ocurrido. sí, 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 Ellos sí. decían que es por el don, por la gracia, por lo que sea. ¿Eh? No porque Es habían hecho así. un taller o un cursillo, sino que les venía así. No, aquí Sí. ni cursillo ni atajo. Ya Bueno, te digo yo que lo he preguntado y no hay. sí. Bueno, ahora sí que es cierto que la gente tiene esta capacidad, lo único que pasa es que la tienen distraída, es decir, no dormida, sino no ejercida. ¿Eh? También, eso también quiero aquí hacer un comentario. Venga. Alguna vez he tenido lo que yo llamo alumnos, gente que ya tiene esa capacidad latente y la ha aceptado y quiere trabajar. Y para mí eso es maravilloso porque son personas potencialmente activas para poder ayudar en el futuro, cuando estén preparados, a otras personas. Eso sí es Sí, sí, importante. en esto sí que hay una cosa, es decir, a ver, yo estoy más, ya te lo dije, no estoy más en esa órbita, sino en esa especie de que esta es son muchas facultades, no una sola, que tiene el ser humano, pero sí que es cierto que habría que haber que crear casi un equipo de limpiadores, igual que se limpia el mundo físico, pues de limpiadores de almas que están en zonas intermedias y energías como esa que tú decías, de lugares que la gente, pues enfados, rencores, Sí, malos ambientes, se queda allí polucionando aquello. Me contaba una persona que tenía miedo de entrar en la habitación de sus padres porque decía que había un monstruo. Y lo que veía, sí, era como una especie de nube en la mm, habitación que era todos los problemas que tenía sus claro, padres, la pareja, sí. y Y se ella, queda ahí. y ella lo que veía era un monstruo, una nube, pero era un Sí. monstruo. Y cuando intentamos identificar eso que era, dice, no, eso es el mal ambiente que generaba la misma relación de ellos. Entonces, que sí, que se quedan impregnaciones, que hay que hacer limpias, Totalmente. hay que crear equipos de saneamiento Sí, 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 energético totalmente. y de seres que se les tiene que conducir. Luego hay casos, por ejemplo, algunas veces que nos hemos encontrado rastreando así las casas y la abuela de uno todavía estaba en la cama, ya había fallecido físicamente y todavía estaba en la cama. Y entonces le dijimos que ya no, allí ya no tenía por qué estar. Y bueno, ella sí fue medio entendiéndolo y cuando se incorporó le dijimos que, bueno, aparte de que no tenía la enfermedad, tampoco tenía por qué mantener el cuerpo de una persona anciana.
Y Claro, eso entonces es importante. se autorrecordó en su aspecto jovial o juvenil y ya se marchó. Y me refiero que el otro lado no es un geriátrico, ni No, tampoco no, es... no, 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 para nada, ¿eh? me refiero que hay que convencer también a los espíritus de que cojan buena forma, que no se Sí. queden con zonas dolorosas, con enfermedades y con cosas como salen en las películas esas heavies. Pues mira, te voy a contar una historia también heavy. Una mujer me contó, esto no lo vi yo, esto me lo contó la mujer. Y yo, como supuesto, ya sabes tú que yo cojo la historia real que me cuentan, boca a oreja, y la mezclo con un poquito de terror y Bueno, ya le doy la vuelta de tuerca. porque te La, gusta hora, la adrenalina, te gusta ponerle el suspense. y le pongo el susto subido. Pues la historia era muy parecida a esa que me has contado. Una mujer que se había divorciado, tenía varios hijos, se muda a un pueblo porque la casa era muy barata, muy económica, y es lo que podía pagarse. Llega a esa casa, imagínate la escena, todos los churumbeles, desembarca allí todos los bártulos, en fin, día de mudanza, y las primeras noches que pasa, pues bien, pero cuando ya lleva unas cuantas, se acuesta a dormir una noche y empieza a oler a velas en el dormitorio principal, que ella estaba sola. Olor a velas quemadas. Y eso en la oscuridad de la noche. Y a todo esto que empieza a oír letanías, como gente rezando, alrededor de la cama. Ya estaba acostada. Gente rezando y olor a velas. Y en esto que empieza a ver que las siluetas de esas voces que rezaban a su alrededor iban cobrando forma y eran personas vestidas de negro que rezaban letanías, oraciones. Sí. Y mira al lado suyo y se ve una señora que había fallecido anciana, con el pañuelo aquí en la cabeza, todo bien sujeto y vestida de negro con las manos entrelazadas y un rosario. Y estaba junto a ella. Esta mujer se levantó, que le faltaban piernas, echó a correr, cogió los churumbeles y nunca más volvió a la casa. Ya, ya. Porque de ver aquella escena que se había quedado allí como una impronta, que era esta señora que había fallecido en la cama, como esa que me has contado, enlutada, con el pañuelo, amarilla más que la cera, el olor a la vela, el otro rezando, bueno, una estampa dantesca, de Sí. pesadilla, de Hemos, susto. hemos pasado estos días que se recordaba el tiempo de los difuntos. Sí, es decir, las noches de difuntos era casi para contar estas historias. Es Sí, decir, que la gente se reunía y decía, ¿qué pasó? Pues vi al abuelo en el pasillo, vi no sé qué, el otro no sí, sé cuánto. Y más allá de las historias es como tú, lo cuenta, digamos, en primera persona. No es que a uno le han dicho, que le dijeron, que le comentaron, que otro decía, que le habían dicho. No, es decir, esto está ahí. claro, esto pasó. Esto es la historia de una persona que salió corriendo y nunca más volvió. Sí, 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 sí. Y la verdad es que fue fuerte. Llevó un impacto y de esa Bueno, historia me han contado varias. sí, pero que me refiero que a eso que tú decías de gente que, así como dices, como alumnos, que se dediquen a limpiar Ah, sí. esto, bueno, eso ya es vocacional. Esto, Limpiadores, oye, pues sí, sí, que estaría sí, que muy bien, sí, es que muy sí, que positivo. sí, que sí, que sí. Es decir, limpiar, a veces alguien me ha propuesto algo así, mira que pasa alguna cosa en alguna casa. Y yo estoy más como decir, primero hagamos un equipo, que un grupo de gente sensitiva que se abra a esos seres, los que están por ahí anclados que marchen, porque claro, ahora de historias, más vale que cuentes tú, porque si empiezo yo a arrancar también, no pasamos de estas historias. Que sí, que es interesante que la gente sepa de que eso que eran simplemente cosas que se decía, no, eso continúa ocurriendo ahora y eso nos tendría que hacer recapacitar de que este es un mundo transitorio y que hay que marcar objetivos. Te cuento otro caso. Más, Te aquí, cuento, aquí nos cuentas, porque yo te oigo en os primera cuento, os cuento persona otro caso. y Otro caso, esto espero luego que quede grabado y lo subiré cuando tenga un ratito. sí. Entonces, Pareja de se chicas, lo cuentas a la gente. lo cuento a la gente, a Eso. todo el mundo. Aquí. Pareja de chicas que tienen un bebé. Dos chicas que se compran un piso, el piso de renta antigua, en una barriada antigua, en una pedanía murciana, y entonces ella reforma la vivienda, la deja muy bien, están allí instaladas con su bebé, y bueno, pues resulta que dicen que cuando le ocurre una serie de cosas en la vivienda que no son normales, según ella. Cuando ponen el microondas para calentar el biberón, el microondas se para solo como a capricho, cuando quiere.
ven la silueta de una persona asomarse cuando se acuestan por la noche en el dormitorio, que ya el bebé lo tienen en la cuna, una silueta de una persona como que se asoma por el marco de la puerta a mirar, a ver qué hacen. Oyen pasos por el pasillo y tienen como sueños raros. Están como, esos sueños son como inquietantes. Pero más allá de eso, el bebé está bien, ellas están bien, pero ellas intuyen de que hay alguien en la casa, pero no sabe ni por qué, ni quién, ni por qué está interactuando con el microondas, y tratando de asustarla según ellas, no lo sabe. Llego a la vivienda y, bueno, lo primero que hago es contactar a ver si hay uno o varios y por qué están ahí. Y me encuentro con dos personas. La primera es un niño como de unos 8 años, con el pelo acaso rubio, y este niño resulta que estaba muy delgadico y me dice que había muerto y que había vivido cerca de esa casa, por esa barriada. Y le pregunto por qué está allí. Me dice que se siente atraído por el instinto maternal de estas dos mujeres hacia ese bebé. El otro sujeto es un sujeto que ha muerto de una enfermedad, es un hombre más mayor, unos 20 y pocos años, muy delgadico también, de una enfermedad terminal. Y este hombre también le pregunto por qué había vivido también cerca, por qué estaba allí. Y me dice que él quiere saber, o sea, él le choca ver dos chicas juntas, solas, con un bebé. Una de ellas transexual, Sí, en fin. sí. Y quería saber eso, le chocaba mucho cómo esas chicas se estaban ahí organizando, es que no le cabía en la cabeza. Sí, Y sí. tenía una curiosidad muy grande y muy morbosa. Y Muy era él bien. el que se asomaba por el balcón de la puerta a mirar por la noche, a ver lo que hacía, que quería saber. Sí, sí, le Hay, espíritus cotillas, hay, no te puedes hay, imaginar, ¿eh? hay que vigilar, sí, sí, hay que vigilar con eso porque Muchísimo. uno a veces se ha encontrado también en casos de personas de que tienen parejas no físicas. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Hay incluso películas, ¿eh? El fantasma de la señora Moore, hay Sí, algunos. bueno, sí, pero en este caso, alguien que alguna vez me ha dicho, mira, que me esperan en casa, o personas que, por ejemplo, comentaba uno de que cuando se acostaba con pretendida, digamos, su persona cercana, es decir, no era la novia, pero era una persona cercana, y cuando se acercaba a ella sentía como que lo expulsaban, que había alguien más que no era físico, que Claro, decía, esta chica es mía. Y el claro. otro como queriendo decir, ¿qué pasa aquí? ¿Eh? Sí, 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 Y sí, ella sí. dice, es que no puedo mantener las parejas. Bueno, porque Mm, tiene alguien al claro, otro se marcha. lado que Claro, me tiene ahí normal, ¿eh? como cogido. Bueno, cuenta tú porque yo tendré tiempo Pues para en este contar. caso era eso, que quería, A ver, uno por el instinto maternal, porque era un niño, había fallecido, se sentía cerca de estas dos mujeres, que eran muy cariñosas, y el otro porque veía una chica trans, dos chicas lesbianas, un bebé, y él era curioso, era joven y quería saber cómo funcionaban todas estas cosas, y estaba un poquito ahí de observador. observador, observador y extrañado. Sí. Bueno, Entonces pues se fueron los dos, los crucé a la luz para que no estuvieran allí, se marcharon, la cosa quedó muy tranquila. Al cabo de un tiempo estas personas me volvieron a llamar. Oye, Mercedes, mira que tenemos otra vez problemas en la casa, otra vez están pasando cosas raras. Entonces ahí yo ya dije, aquí está pasando algo. Les pregunté si en la vivienda habían realizado una ouija o habían hecho una sesión de algo raro y me dijeron que le iban a preguntar a los anteriores dueños. Esto hay que lleva mucho cuidado, ¿eh? Hay personas que se compran pisos, viviendas y los anteriores propietarios o inquilinos han hecho ciertas cosillas, han abierto puertas o portales que luego para cerrarlos, tela. Entonces, en este caso preguntaron a los anteriores propietarios y dijeron que sí, que habían hecho una ouija en la casa. Entonces ya sí que ya tuve que ir en serio a hacer limpieza y todas esas cosas. Pero, por eso digo, hay que llevar mucho cuidado con los pisos, también con las cosas que se compran. A ver, lo que compráis también, en los mercadillos de segunda de mano, segunda mano. cuidadico con esos objetos, dónde han estado, si han estado en otros países, si llevan grabados, si llevan maldiciones, si llevan... Hay gente en otros países que no voy a nombrar, pero que hacen estatuillas que bueno, la dotan de maldiciones o de ciertas cosas para que luego los propietarios, la gente que las compra, pues vaya a sus casas esa energía. Cuidado con esto, que son muy bonitas esas figurillas, pero luego traen problemas. Y Sí, cuidado con los sí. objetos de segunda mano, que hay casas
que voy a casas que tienen almacenes de cosas de difuntos, o sea, que yo parecen cementerios de ropa, de objetos, de enseres. Cuidado con esto, porque cuando llego, lo primero que tropieces con ese campo energético, que claro, me choca muchísimo, y es la energía que tienen esos objetos, que sigue estando allí. Bueno, Esa energía residual sigue y- estando latente en y esos y objetos. la gente que al final se acaba haciendo adictas a esos objetos no sabe que tiene un Sí, vertedero un de, vertedero. de Son energías cementerios de otros de sitios. enseres. Es Y increíble. entonces eso no es positivo. Eso al final enferma, Hay que limpiarlo si hay que quieren tenerlo. limpiarlo. Mm, Hay que limpiarlo y no acumular esas cosas. ahí mismo. Ve dando Porque lecciones a eso. empiezas a mezclar y bueno, luego pues hay de ahí. Sí, sí. Y hace poco estuve en un sótano y nada más entrar me dio como un golpe y digo, ¿pero qué es lo que hay aquí? Y es que habían recogido ropa, habían comprado muchas ropas de segunda mano y muchos enseres, que si botas, que si ropa, que si libros, que si no sé qué, parecía un mercadillo aquello. Entonces, no. Y la gente me decía, es que notamos cosas raras, hay un ambiente extraño, claro, claro que lo hay. Entonces hay que hacer una limpieza potente para quitar toda esa energía. Pues eso no puede ser, esa costumbre de acumular enseres y cosas de segunda mano y no saber la procedencia, y de la basura cojo cualquier cosa. Que sí, que está el basurarte. Que he visto artistas, la verdad, muy buenos, que cogen cosas de la basura, las reciclan, las pintan, las tunean, vale. Sí, Pero hay que limpiar esa energía y luego sí. tú ya te dedicas a hacer lo que quieras. Claro, es cierto que hay algunas cosas que tienen impregnaciones negativas que ensucian los entornos donde se colocan, pero también hay objetos que bendicen los lugares, es decir, que También, en vez de ser también. energía negativa, es decir, son puntos de luz Sí. que se colocan en una casa. Sí, pero me lo he encontrado los menos. Los otros negativos me los voy a encontrar Ya, menos. ya. Sí, Ahí. hay que hacer una brigada de limpieza. Sí. En vez de menos cazafantasmas, que eso no existe, y más brigadas de limpieza. Bueno, cazafantasmas no sé qué, a qué te refieres. A eso de meterlos dentro de una botellita de genio. Pero No, sí que no, hay no, que no, ir, pero vamos a ver una cosa. No, hay que no, me irnos refiero a despejando. que hay personas que van de rollo cazafantasmas, de atrapar fantasmas, Ah, eso, cazarlos. eso también. Eso no existe, no se caza, ¿Eh? no se cazan los fantasmas. Eso no existe, como tal no existe. Eso es una licencia literaria, cinematográfica, preciosa. A Bueno, ver, tiene dos o tres interpretaciones. Sí que hay seres que se quedan enganchados a los objetos. Es decir, sí, eso sí. gen- Pero gente que cazarlo, no hay nadie que pueda cazar a otro espíritu. A ver, cazarlo como tal, no. Lo que sí se puede hacer es esclavizar a un eso espíritu. es una Pero eso eso es me otro refiero, tema y que por otro lado. se quede como cogido ahí. Sí, esclavizado sí, pero cazarlo como tal, como si eso fueran, yo que sé, animales salvajes, yo lo cazo y lo tengo a mi disposición y lo tengo así como tal, no, eso es una licencia. Eso sí, esclavizar sí, y se utiliza. En mucha brujería y cosas de estas Claro, se utiliza esas cosas. son amarres y cositas que se hacen Sí, para. cositas de esas de amarre, que cuidado con esos temas, que luego el que tira le vuelve como el boomerang. Son muchos juegos que Son hay ahí. muchos juegos. Y está bien avisar de que esa realidad existe, como también existen las Sí, poluciones claro que existe. energéticas de los lugares. Sí, ¿Eh? Bueno, más vale que cuentes tú, porque si no yo veo que esto es como contar chistes, no sale uno y cuando salen van saliendo muchos. Sí, sí, sí. es verdad, es verdad. Así que Una vez, bueno, al hilo de esto, una vez un señor que tenía, bueno, era director de un hotel, me llama y me dice, mira, Mercedes, que tengo un problema. Digo, bueno, cuéntame. Y me dice, mira, todo es como que me va mal todo a todos los niveles, como si fuera una cadena. Empecé con la salud mal, mi mujer me ha dejado, estoy con otra chica extranjera y esta mujer también a pelea diaria. En el trabajo soy director de hotel, tengo una posición y me va fatal, creo que me van a echar. El tema económico, estoy teniendo un montón de deudas de repente, es como que me ponen un montón de trabas, me va mal, estoy enfermándome a un nivel que no sabe ni lo que tengo. Era como una cadena de mala suerte, de casualidades de mala suerte, que iba encadenando cada vez más. Y luego resultó que le pregunté, bueno, ¿tú crees que alguien te ha podido hacer un trabajo? ¿Alguien te ha podido hacer algo? Y me dice, pues creo que sí, que mi ex me ha podido hacer algún tipo de santería, de esta que es como cubana y cosas de estas, y creo que sí me ha hecho un trabajo.
Y efectivamente, llevaba un trabajo poderoso que iba a destruirlo, o sea, una muerte en vida, lo que se llama una muerte en vida. Y al final, pues bueno, para quitar todas esas cosas es una cosa complicada. Muy eh, entretenida, muy ¿eh? entretenida. Que sí que muy Sí, entretenida, muy entretenida. sí, sí. Y Sí. entonces, pues claro, hay gente que no se da cuenta, pero cuando ya lleva, es como que no se dan cuenta, cuando ya llevan un tiempo, se dan cuenta de que es como una reacción en cadena, que ya todo va mal y dicen, aquí está pasando algo. Y es cuando se dan cuenta y toman conciencia de que, bueno, que alguien pues no los quiere todo lo que deberían quererlo y apreciarlo. Y le han hecho ese tipo de magia y todo eso hay que llevar mucho cuidado también. Bueno, pues Un cuenta un aviso. poquitito más de cosas, porque ya ves que así podíamos pasar rato y rato. No sé qué cuánto tiempo llevamos por aquí. No lo sé, llevamos Ah, pues casi llevamos 2 horas. casi 2 horas. Es decir, Está muy bien, ¿eh? cuando tú quieras, dices, hacemos media parte y otro día continuamos. Sí. Cuando tú Bueno, quieras. te cuento Cuenta. la última experiencia. Sí, bueno, no Y ya solamente otro la día seguimos experiencia, contando, que si no sino esto, cuando tú quieras, si sí. no, vamos, no dormimos esta noche. Pero te cuento, Bueno, o dormimos a pierna suelta. o dormimos a pierna suelta también. Porque, Te porque lo digo porque es que yo me lo iba a hablar y ya no me entero. Te sí, cuento la última. sí. La última es que cuando mi hija nació, esta hija que luego a raíz de eso, hace 16 años me vino todo aquello, pues resulta que mi hija pues tenía unos 4 añitos, algo así, y por la noche su padre y yo oíamos a un niño o a una niña que venía siempre haciendo una ruta. Acostábamos a la niña, nos quedábamos viendo en la tele lo que fuera y después nos acostábamos, ¿no? O sea, nos acostábamos después de mi hija, a lo mejor un par de horas después. Nos acostábamos, lo apagábamos todo y al rato de estar acostados oíamos a un niño o a una niña de la edad de mi hija más o menos que venía del comedor. Nosotros tenemos la costumbre de cerrar la puerta del pasillo, en el pasillo teníamos una puerta y la cerramos toda la noche, eso era sagrado, para no oír los ruidos de la escalera. Dormíamos al otro lado y cerramos la puerta. Entonces oíamos los pasitos descalzos de un niño o una niña de la edad de mi hija que venía caminando por el pasillo y oíamos cómo con la mano cogía el pomo físicamente, no te estoy hablando de atravesar paredes ni nada, físicamente giraba el pomo, se oía el chirrido, abrir la puerta, pasar al otro lado y venir directamente hacia el umbral de mi habitación. Se paraba en el marco de la puerta y desde allí no lo veíamos, no veíamos quién era, pues estaba oscuro, pero sabíamos que estaba ahí, porque oíamos los pasos, o sea, seguíamos el ruido de los pasos. Se paraba ahí y contemplaba, miraba. Y luego se iba. Y esto pasaba casi toda la noche. Era ya una rutina. Una noche, ya era invierno, yo ya me cansé y le dije a mi marido, oye, pues levántate tú. A mí es que me daba miedo. Yo qué sé, me daba miedo. Pero yo le dije a mi marido, levántate tú, porque miras en la cría que es sonámbula y se levanta, hace frío, va la criatura descalza con los calcetines, se va a resfriar. Levántate y vamos a acostar ya el rollo este de que la cría se levante por la noche, sonámbula, lo que sea, y esté caminando por la casa. Entonces él se levantó y fue para el pasillo, que estaba en penumbra, y en el pasillo vio una niña que él pensaba que era su hija. La misma estatura, la misma silueta, no le vio la cara, vio lo que es la silueta de la niña. Pero la misma estatura y todo igual. Pensó que era la cría. Ella cuando lo vio a él, le dio como un niño, o sea, es un niño que quiere jugar. Los niños quieren jugar, divertidos. Y echó a correr para la habitación, como en plan, persígueme, corre detrás de mí, persígueme, en plan divertido. Echó a correr para la habitación y él entró detrás de ella. Entonces se vio una escena ahí brutal. Vio a mi hija acostada en la cama, durmiendo profundamente y tapada. Y ese niño o esa niña, igual que mi hija, estaba en la habitación y al verlo a él, junto a la cama de mi hija, al verlo a él que había entrado a la habitación, se paró, lo miró y se metió en la esquina de la habitación donde estaba la cama de mi hija, en la esquina, y se metió para dentro de la esquina, lo que es la silueta. Atravesó la pared. Entonces se quedó impactado porque pensaba que era la cría y dijo, ¿esto qué es? ¿Qué estoy viendo yo aquí?
he jugado, he corrido detrás de una niña o un niño o lo que fuera aquello, que pensaba que era mi hija y no lo es. Y encima esto es físico, porque esto abre el pomo, se oyen pasos, se volvió a la cama Blasco, me lo contó, y aquella aparición nunca me volvió. No sé si era con mi hija única, no sé si era alguien que venía a acompañar a mi hija o no lo Sí, sé. O sí, era sí. el mismo espíritu de mi hija que se había salido en los sueños y había cogido corporeidad. Pues No lo mira, sé yo. un montón de posibilidades que hay. Claro, hay varias posibilidades, con Sí, lo cual parece que ella lo conocía a él por esa familiaridad de, mira, voy corriendo, es que él dijo, es que él la cría, o sea, la misma estatura, la misma forma, y dijo, él la cría, pero luego al verla, yo me quedo más con esa, que mi hija sale del cuerpo y es, ya es, no lo voy a hacer más, es una no opción. lo voy a hacer más. Pero ahora es mayo y alguna vez hemos oído por la noche algún ruido por la casa, como paso y cosas así. Y pensamos que puede ser que ahora que es mayor lo siga haciendo, pero de manera inconsciente. Mm. Como que sale al astral y ese astral es Y esa como es su propia casa, lo conocido. Pero es curioso porque tiene como corporeidad o algo físico, un elemento físico que puede interactuar con los elementos físicos, o sea, abrir puertas, oírse pasos, o sea, a mí Ujú. esto ya es riza de rizo porque Bueno, eso, cuando a veces nos lo han comentado, son densidades de la energía. Pueden ser más sutiles o pueden hacerse más densas. Claro. yo creo Algunos que ya dicen. ha nacido con esa habilidad o esa capacidad y que la hacen consciente, no sabe que lo tiene Mm. y ya está y lo Bueno, hace. aprovecha unos minutitos para hacer como una especie de resumen y algo para la gente. Un resumen. No, un resumen o qué le dirías a la gente sobre estas cosas o lo que tú quieras decir. Es decir, Sí, bueno, porque yo lo que quiero así decir, nosotros otro día continuamos, porque ya ves que sí, esto, otro día si quieres lo abrimos a sí, sí, tertulia más sí, gente. sí, tengo mucho más. A Sí, ver, que habrá segunda parte y todas las que se tercien. Y bueno, decir eso que en mi experiencia personal y sin querer convencer a nadie ni nada de eso, para mí existen otras realidades, existen otros seres, existen otras cosas que a lo mejor nosotros no hemos pensado o no hemos parado a pensar, pero que están ahí y que tener contacto con estas otras realidades te puede abrir la mente, la conciencia, ver otros puntos de vista y mirar desde el prisma otros puntos, otras cosas que tú no te habías dado cuenta o no habías pensado, porque yo cuando comencé era una persona que a mí estos temas no, a ver, yo había estado en temas religiosos, muy religiosos, pero me di cuenta que yo tenía que buscar mi propio camino, mi propia realidad y contarme a mí misma mis historias, no que me las contaran otros, no quería ideas de segunda mano, quería mis propias ideas, buscar mi realidad, mi camino iniciático y empecé a buscarlo y para mí fue muy duro, me encontré muchos obstáculos, muchas zancadillas, nadie me entendió, pero yo encontraba cosas que me iban animando y fui saliendo de todas esas cosas y encontré mi propio camino, mi propia voz y creo que el misterio está dentro de nosotros, no tenemos que buscar fuera, está ahí. Tienes sí. que conocerte a ti mismo, tienes Luego que también saber una quién cosa eres que tú. ahora cuando dices eso que nadie te comprendía, yo a veces he tenido contacto con algunas personas y gente jovencilla que ya desde pequeña veían y les sucedía cosas y al final han quedado en manos de psicólogos, psiquiatras y Ya, ha sido un eso, destrozo. Y es una forma de avisar, de decir que estas realidades existen, las facultades están ahí, que la gente de este mundo tan limitador hace más daño a veces que bien. Es decir, que ya, sí, pero escúchame, es animar a la sí, gente que está ahí. sí, yo pasé por eso, pasé a Claro. tener miedo. O sea, si te digo que muchas veces veo estas cosas, estoy sentada en el sofá de mi casa y veo un chico que no conozco y deambula por mi casa, no te voy a decir que no tengo miedo. Tengo miedo porque no sé quién es, no lo conozco, no sé sus intenciones. O sea, los que vemos cosas tenemos miedo y tenemos miedo siempre. Y No, mentiría si te digo que somos valientes y que ala, estamos aquí. Pues bueno, no, lo que pasa es tenemos que nuestros lo miedos. que tú hoy estabas describiendo los que están más cercanos al plano físico. Luego Sí, hay otros seres que son de otras sí, frecuencias. sí, de eso Es otro tipo de conocimiento es otro distinto. tipo de cosas. Sí, hoy hemos hablado de los guardianes, luego podemos hablar de otros que están más alejados del plano físico. Hay otros también que son custodios, se dedican a trabajar con personas que lo necesitan, hacen una labor maravillosa y tengo mucho contacto con ellos.
son como ONG, son personas Sí, sí. que están ahí, están ayudando. Y luego hay también los seres angélicos ya muy evolucionados, que ya esta gente, pues bueno, trasciende dimensiones, están más alejados, pero no se puede contactar siempre con ellos, pero de vez en cuando nos dan alguna directriz, nos dicen alguna cosa y nos encauzan. También están estos seres, personas que fueron santas, como esta monja que he contado, que es Ujú. Santa Juana Juan, que estas personas tienen una luz extraordinaria porque fueron seres humanos extraordinarios. Y ese amor por el ser humano y por la humanidad sigue latente en ellos y son personas que están aquí protectoras, son casi como seres angélicos, son, pero fueron humanos, estas personas fueron humanos. Hay muchísimos más, podríamos hablar hay también seres que no son humanos, que nosotros les llamamos extraterrestres, pero yo les llamo hermanos, somos hermanos. Y estos seres, pues también hay algunos que se acercan, quieren hablar, quieren tener un contacto con nosotros y siempre que sean seres que aporten luz y que aporten cosas buenas, pues yo no tengo problema de contactar con ellos, como ya he hecho anteriormente, y me parece muy bien. De vez en cuando nos visitamos y pues muy bien, la verdad es que muy bien. Y luego hay seres que no han sido humanos, que nunca lo han sido, y son guardianes, son otro tipo de cosas. Vigilantes, hay muchas cosas. Entonces hay muchos estilos y bueno, es un poco pues Como, estar en contacto como y ya decía está. mi madre, hay gente para todo. Hay gente para todo, eso es, hay de tú para todo. Hay de tú y para todo, para todo. Sí, Sí, esto es un mundo muy entretenido. Más que nada es eso, es poner este toque para que la gente no quede tan focalizada en que la vida es lo que es un mundo físico y que se limita. No, es decir, estamos en una multirrealidad, estamos mezclando realidades, dimensiones y que lo que hay más es ignorancia por parte, totalmente, digamos, de estas realidades y quererlas esconder como si totalmente. fuera algo extraño, oculto, supersticioso. No, eso está ahí y aunque la gente quede fascinada y como tú entraste en el mundo de la Sí, informática abre puertas, pero hay otras puertas y sí, otras sí, pero hay otras dimensiones. puertas. Claro. Mm. Es verdad, Bueno, hay otras puertas, voy a di ver. alguna cosita más así en un minutillo. Lo que Un quieras. Hay minutillo, gente que se pues quiera poner en que contacto contigo, lo que quieras, o bueno, sí, voy de este encuentro, tú lo que quieras. Aquí tienes sí, sí. tu Bueno, altavoz. me pueden escribir a mi correo personal, mercedesgarciavelasco@hotmail.com, que quiera contactar. Tienen mis libros en Amazon, poniendo mi nombre, Mercedes García Velasco. Tienen el blog, también para leer todo lo que quieran ahí hasta aburrirse. Eh, la experiencia de Merce, todo junto, blogspot.com. Ahí tienen todo un compendio de mi experiencia, mis vivencias, casos, misterios, bueno, yo qué sé, todo lo que quieran. Y pues nada, pues que ya hablaremos en otra parte. Ahora voy a sacar el libro, que todavía está en el horno, contando todos esos casos, porque como me he dedicado parte de mi vida a ir a lugares donde me han llamado para hacer investigaciones, pero ya más paranormales, con aparatos, con todo eso, y que también cuento cuando los medios o los sensitivos o lo que queramos vamos a un sitio, antes de ir al sitio ya empezamos a canalizar. O sea, no es cuando estamos in situ. In situ ya vemos cosas, vemos espíritus, nos vienen cosas, pero antes de ir mucha gente, muchos oyentes que están ahora mismo escuchando este programa, no saben o desconocen que antes de ir ya nos llega la información, nos llega mucha información de dónde vamos a ir, ya los espíritus quieren contactar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a través de la escritura automática se escribe y cuando se llega al lugar, pues ya hay bastante información, luego ya se recoge más y se percibe más estando en la zona, pero antes de ir también se canaliza. Y otra cosa muy importante, cuando por ejemplo vayáis a algún sitio a hacer una investigación, edificio histórico y demás, pedís permiso, hacer una declaración de intenciones, decir a qué vais, que no vaya a vandalizar, que no vaya a romper, que venís con buenas intenciones, que venís a hacer un trabajo de investigación, pero respetando siempre el enclave, el inmueble o lo que sea. Si queréis podéis pedir una señal para ver, para estar seguros de que os van a coger y que todo está bien. Yo algunas veces la pido también. Entonces, si uno va con buenas intenciones y hace una declaración de intenciones y sabe que no va a vandalizar ni nada, lo que hay dentro
normalmente no tiene ningún problema. Porque además lo que suele haber dentro no son impregnaciones, ni espíritu, ni nada de eso. Lo que suele haber dentro de estos lugares, o lo que yo me he encontrado, es que hay mucha gente muy maliciosa que hacen rituales, que hacen cierto tipo de prácticas, pero oscuras, que entonces eso se queda, eso es lo que impregna, no esas capas de tiempo pretéritas de lo que hubo allí, esas personas que tuvieron una vivencia o se suicidaron o murieron, lo que fuera. Es eso que se ha hecho en un tiempo más presente. Esas cosas, esos rituales, todas esas cosas que hemos hecho nosotros ahora. Lo que está impregnando esos lugares, esa es la energía que se siente allí. Y por eso mucha gente dice, voy a este sitio y siento una energía oscura, una energía tal. No es de las capas del pasado, es de lo que la gente está haciendo ahora, que está vandalizando, ritualizando, destruyendo, riéndose y tratando las cosas con una falta de respeto increíble, quemando los interiores de estos edificios y cosas así. Eso sí, eso no puede ser. Eso es lo que se percibe. Por eso la gente dice, qué mala energía hay aquí, esto parece que está encantado. Pues no está encantado ni mala energía. Lo que es que lo hemos destruido y eso es la energía que se está percibiendo ahora. Pues muy bien. Oye, encantado. Has dado tema para que la gente reflexione y que tenga en cuenta. Hombre, claro, Estamos en contacto, Mercedes. Si quieres decir sí, algo más, por mi parte, muy agradecido de que te hayas prestado a comentar tus igualmente. vivencias y Se tus ha cosas. pasado cortico. Bueno, ya sabes que esto es como contar chistes, se va soltando, Sí. y uno enlaza con el otro y el otro con el otro, Y el otro con el otro. pero lo dicho, para mí lo importante es que la gente que sepa que esas realidades existen, que están ahí Sí, y que no podemos vivir de pues espaldas a están ella, ahí. porque todo lo que está pasando en este mundo de egoísmo, de violencia y demás, es porque la gente ha perdido, digamos, esa visión trascendente. Mm, Y entonces esto ha dado rienda suelta a muchos abusos. Hay que volver otra vez a principios, a honestidad, a un pues código sí. moral, que eso no tan solo nos ayuda a convivir aquí en el plano físico, sino también a poderse elevar hacia arriba. Es decir, Pues sí, la verdad. no estamos explicando nada nuevo. No, no, Esto no. es lo que se ha No, 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 explicado no, no. siempre. No, no, ¿Eh? no, no, no. Pues Así yo te que, digo una cosa. Estuve de ponente, esto ya lo hablaremos del programa, de ponente en las primeras jornadas de experiencia cercana a la muerte, aquí en Cartagena, por la Universidad de la UNED, que tuve que investigar todo el tema de experiencia cercana a la muerte, que además yo he vivido de cerca la muerte de un familiar muy cercano y estuve en un centro hospitalario viendo cómo la gente, cómo las personas se morían, el proceso de muerte. bueno, Entonces, vale, claro, pues Mercedes, gracias y para nosotros buenas noches. Se nos ha pasado aquí el tiempo. pero Empezamos con la buenas última tardes, cosa, noches. ¿Eh? Dime, sí, sí. la última cosa, hay que reflexionar porque dicen que se muere como se vive, como has vivido. Entonces hay que reflexionar qué clase de vida lleva cada uno para luego tener una muerte que sea en consonancia a la vida que se ha llevado. Vamos a modificar la palabra. Hay que tener una vida armónica, que ser felices para continuar teniendo la vida más Esa allá de la felicidad vida al física otro lado. también. Sí. Pero eso de la muerte, eso solo es una palabra, es un pequeño listón que está ahí Sí, y ya está. el paso, Sí, es el paso. Pues lo el paso. dicho, gracias, la tecnología al final ha funcionado y Sí, sí. menos mal, que a veces, Sí, bueno, pero siempre pasa esto cuando funciona bien y cuando no nos quedamos clavados. ya, Pues gracias por haberte prestado a esto, por tenerlo en cuenta y hasta otra. hasta Gracias. otra, chao. Hasta otra.